Hogwarts Dumbledore reinó sobre el mundo mágico 46-60. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 46. El pasillo del primer piso quedó desierto rápidamente cuando los estudiantes se marcharon. Solo la luz de la calabaza que brillaba desde el gran comedor ofrecía un atisbo de calidez. El resto era silencioso y espeluznante. Un sonido inquietante resonó en el pasillo. Tap, 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 tap. Entonces, la figura de Baugn apareció de repente en el aire, mirando sin palabras a la persona que estaba a su lado. ¿Por qué tiemblas? El sollozo nasal y profundo de Ron llegó del otro lado. Tengo miedo, ¿no oíste? Es un troll. Gracias por recordármelo, pero Ronald, fui yo quien te dio esta noticia. ¿No te dije que te protegería e incluso que te lanzaría el encantamiento desilusionador? Mientras hablaba, Baugn miró hacia el gran comedor. Las luces parpadeantes brillaron en sus ojos, proyectando un brillo incierto en ellos. Aunque nunca lo había cambiado intencionadamente, Baugn sabía que su mera existencia perturbaba el destino de Harry. Todo lo que sucedía en Hogwarts ahora era muy diferente a las novelas que había leído. Claro que Baugn sabía que algunas cosas eran fáciles de influenciar, pero otras estaban destinadas a suceder. Por ejemplo, Voldemort quería robar la piedra filosofal. Mientras la piedra filosofal estuviera en Hogwarts, y mientras Voldemort la necesitara, los sucesos de la víspera de Halloween casi con toda seguridad no cambiarían. Porque Halloween era el mejor momento para causar problemas. Solo entonces los jóvenes magos se reunirían, facilitando la gestión y permitiendo que Dumbledore y los profesores se fueran tranquilos y se concentraran en atender cualquier emergencia. Quirrell no dejaría pasar esa oportunidad. Efectivamente, todo salió como Baugn esperaba. Quirrell dejó entrar al troll en Hogwarts. Ahora, solo era cuestión de si tenía el coraje de subir al cuarto piso. Tras esperar un rato, Baugn finalmente vio una figura que salía a hurtadillas del gran comedor. Era Quirrell, quien antes había fingido estar inconsciente. Esa gran capucha era demasiado fácil de detectar. Miró a su alrededor un momento, asegurándose de que los profesores se habían ido, y luego subió corriendo las escaleras. Baugn dejó escapar un suspiro de alivio. Quería confirmarlo por dos razones. Primero, para intentar conseguir la piedra filosofal. Segundo, para comprobar cómo estaba Socketman ahora que no había obtenido la sangre de unicornio. Al ver a Quirrell desaparecer por las escaleras, Baugn estaba a punto de decirle algo a Ron cuando lo oyó temblar y gritar de miedo a su lado. Ese tipo, ¿cómo pudiste protegerme? Baugn se giró y lo vio. Doblando la esquina del pasillo, una criatura gigantesca, de al menos 3,6 metros de altura, con la piel gris y opaca como una roca, emergió con un garrote de madera. El coloso tenía un cuerpo enorme, como una montaña en movimiento, aunque su pequeña cabeza sobre los hombros resultaba cómica. Pero eso no disminuía la abrumadora sensación de opresión que emanaba. Mamá, ¿de verdad que podría morir? Gritó Ron para sus adentros. Sabía que cada vez que Baugn sonreía así, no salía nada bueno. No debería haber corrido el riesgo y accedido a su petición. Lo único bueno era que al menos le había dicho a Harry sus últimas palabras a la hora del almuerzo. No tan afortunado. Al oír el castañeteo de dientes cada vez más fuerte en el aire a su lado, que incluso atrajo la atención del troll, Baugn suspiró. En serio, Ronald, será mejor que ya no me llames hermano. Sacó lentamente su varita. El troll que tenía enfrente ya lo había visto. Jadeó emocionado y se dirigió hacia él. Aunque se decía que caminaba, dado su tamaño y zancada, ya estaba sobre él en un abrir y cerrar de ojos. Su enorme garrote de madera estaba en alto. Ron casi gritó. Entonces vio a Baugn alzar su varita. El rostro que antes temía no mostraba vacilación ni miedo. Romper. ¡Bang! La maza de madera, con un violento silbido, se hizo añicos bajo el poderoso hechizo, seguido de dos hechizos más. Dividir. Dividir. La luz del hechizo atravesó la oscuridad como un rayo. Se estrelló con fuerza contra el troll, explotando en nubes de polvo y fragmentos. El aire perturbado hizo parpadear la luz de la vela en la pared. El gigante, desconcertado, solo entonces reaccionó, abriendo la boca para gritar y rugir. Pero en el instante en que abrió la boca, Ron oyó a Baugn recitar rápidamente el conjuro. Explosión atronadora. Una fuerza oculta e invisible irrumpió, y el aire pareció congelarse por un instante. Al instante siguiente Ron vio cómo los dientes y la lengua del gigante explotaban de repente.
En el instante en que se formó la carne blanda y pastosa, otro hechizo idéntico golpeó, y la frágil cavidad bucal ya no pudo soportarlo. ¡Pum! Con un ruido sordo, la mandíbula superior y la cabeza del gigante volaron, desprendiendo un chorro de sangre fétida. ¡Pum! La cabeza del gigante aterrizó en el suelo, rodando. Sus ojitos desconcertados parpadearon un par de veces antes de parecer comprender su destino. Sus pupilas se dilataron, su espíritu se desvaneció. Trago. La garganta de Ron se contrajo y no pudo evitar apretarse los pantalones. En esos breves segundos, los altibajos de la vida habían sido demasiado intensos. Su mente estaba completamente en blanco. Lidiar con un troll no fue particularmente difícil para Vaughn. Estas estúpidas criaturas eran inútiles salvo por la resistencia de su piel a los hechizos. Si no fuera por la necesidad de eliminarlos rápida y silenciosamente, Vaughn habría tenido muchas maneras de jugar con ellas. Agitó su varita, disipando el encantamiento desilusionador de Ron. En cuanto el hechizo se liberó, Ron se desplomó al suelo con un golpe sordo. Vaughn lo miró. ¿Te has muerto de miedo? Su dignidad estaba en juego, y Ron finalmente reaccionó antes de asentir. Tartamudeando, con el rostro enrojecido, intentó enderezar el pecho. No, no. Vaughn lo ignoró, se arrancó un pelo y murmuró un hechizo. El pelo estalló en llamas al instante. Le echó las cenizas en el cuello a Ron y le dijo: este hechizo durará 1 hora. Ve a vigilar la salida del sótano. Si salen los profesores, susurra mi nombre y lo sabré. El pecho de Ron, que acababa de enderezarse, volvió a hundirse, y miró a Vaughn expectante. ¿A dónde vas? A Vaughn no le importó si estaba de acuerdo o no, y entre los gritos de dolor de Ron, le arrancó otro pelo de la cabeza. Hizo lo mismo consigo mismo, esparciéndose las cenizas en la garganta. Continuó. Si los profesores no salen, cuando me oigas llamarte, baja y busca a Dumbledore, ¿entendido? Al ver que Vaughn ignoraba sus preguntas, Ron supo que no podía negarse y solo pudo asentir. Tras arreglarlo todo, Vaughn se dio una palmadita en el bolsillo antes de seguir a Quirrell escaleras arriba por el mismo camino que acababa de tomar. En realidad, que Ron vigilara era solo su precaución habitual. No esperaba que sirviera de nada. Su confianza en seguir a Quirrell, o mejor dicho, la confianza en Voldemort, estaba ahí, en su bolsillo. Se lanzó otro encantamiento desilusionador. El panel del sistema apareció ante sus ojos y desapareció rápidamente, pero fue suficiente para que notara los cambios en la información que revelaba. Competencia en encantamientos desilusionadores aumentada. Encantamiento desilusionador LV1, 1/4. En los 2 meses desde que se inscribió, Vaughn nunca había aflojado en la práctica de hechizos. Por supuesto, su enfoque principal seguía siendo las pociones. Entonces, en estos 2 meses se centró principalmente en dominar un número limitado de hechizos. Entre ellos, el hechizo básico encantamiento acorazado alcanzó LV4, 0, 16, y el encantamiento desarmador alcanzó LV3, 2, 8. Los hechizos avanzados que aprendió de Snape hace un mes se centraron principalmente en dominar el encantamiento destrozador, el encantamiento desilusionador y el escudo divino. Hace aproximadamente una semana, los 3 alcanzaron el LV1, lo que puede considerarse una introducción exitosa, y puede usarlos con relativa fluidez. Después de eso, Vaughn no practicó mucho. Solo mantenía cierta cantidad de entrenamiento cada día, porque le llevaría mucho tiempo mejorar la competencia. Especialmente el escudo divino. Aunque era una magia oscura desarrollada por Snape durante su tiempo en la escuela, era un hechizo bastante complejo y difícil. Vaughn sospechaba que Snape había usado algunos de los conocimientos de magia oscura de su familia en ese momento. En comparación, el encantamiento desilusionador era mucho más simple. Después de todo, era un hechizo normal, y el talento de Vaughn para los hechizos era más que suficiente para permitirle dominarlo rápidamente. Mientras percibía los sutiles cambios al lanzar el encantamiento desilusionador, Vaughn intentó moverse lo más silenciosamente posible por las escaleras y los pasillos. Hogwarts estaba vacío y desolado en ese momento. Cualquier sonido se vería amplificado por los profundos y entrecruzados pasillos. Vaughn se tocó ligeramente la oreja con la varita, permitiendo que sus oídos recibieran más sonido. Esta fue la culminación de sus 2 meses de frecuentes visitas a la biblioteca, donde, tal vez, un hechizo aparentemente oscuro estaba escondido en uno de los libros. Normalmente no eran muy poderosos, y algunos parecían más bien bromas.
Por ejemplo, el encantamiento de transmisión de sonido que Vaughn había lanzado previamente sobre sí mismo y Ron, y el encantamiento expansor de orejas que estaba usando ahora, estaban grabados en un pergamino amarillento, cuyo encabezado decía: 10 hechizos para hacer trampa en los exámenes. Debajo del pergamino había una línea en cursiva. Gracias, señor McLagan, por su arduo trabajo recopilando esto. Le pediré a la señora McGonagall que los agregue a la lista de hechizos antitrampas. Atentamente, profesor Albus Dumbledore de Transformaciones. El pobre señor McLagan, mientras lloraba a su predecesor de décadas atrás, Vaughn estaba encontrando un nuevo uso para su legado. Escuchó atentamente y enseguida captó una serie de pasos apresurados. Pasaron por encima de su cabeza, fueron directos al tercer piso, luego al cuarto. Vaughn aceleró el paso, pero al llegar al tercer piso, se detuvo de repente, conmocionado. Oyó una voz nueva, dos dientes castañeteando, una voz apenas audible, oculta en el aula de encantamientos del cuarto piso, casi rozando los pasos apresurados de Quirrell. Harry, ¿qué pasa? Me duele mucho la cabeza. Eran Harry y Hermione. 5 minutos antes, Harry y Hermione se habían preparado para encontrar a Vaughn y Ron, quienes desconocían la noticia del troll. Al principio, todo salió bien. Engañaron a Perky con éxito y no atrajeron la atención de nadie, separándose del grupo. Pero pronto se perdieron. Nadie sabía a dónde había llevado Vaughn a Ron. Deambularon sin rumbo del segundo al tercer piso. Tras disiparse su impulsividad inicial, Hermione, recuperando la compostura, empezó a persuadir a Harry para que regresara. Dile a Perky lo que pasó, que pida ayuda a los profesores. Es mejor que andemos por ahí deambulando así, le susurró a Harry, agachado en el rellano del cuarto piso. Harry dudó. Sabía que Hermione tenía razón, por supuesto. Pero por alguna razón, su mente era un torbellino. Sus pensamientos no dejaban de volver a él. Sube otro piso. Sube otro piso. Ve al cuarto piso. Estos pensamientos surgían de forma extraña, apareciendo de repente. Era como si, desde lo más profundo de su conciencia, un pensamiento le dijera que subir al cuarto piso sin duda daría resultados. Incluso sintió una emoción, una anticipación, una alegría ante el éxito inminente. La emoción era tan intensa, casi irresistible. Sube otro piso. Le instó Harry. Mira el cuarto piso. Si no, iremos a buscar a los profesores de nuevo. Hermione accedió a regañadientes. Para decepción de Harry, después de buscar un rato en el cuarto piso, seguían sin encontrar nada. Justo cuando intentaba reprimir el impulso cada vez más fuerte en su mente y se preparaba para volver con Hermione, se oyeron unos pasos desde las escaleras. En la penumbra, intercambiaron una mirada. Ya fuera Perky o el profesor, no podían dejar que nadie los viera, o perderían puntos en Gryffindor. Hermione vio el aula de encantamientos e inmediatamente metió a Harry dentro. Los dos se acurrucaron tras la puerta, mirando por la rendija entreabierta. Vieron una figura borrosa con una túnica cubriéndole la cabeza pasando apresuradamente por el pasillo en penumbra. ¿Quién era? Aunque la penumbra y el estrecho campo de visión les dificultaban distinguirlo, con los estudiantes ya en sus dormitorios y los profesores buscando troles en el sótano, ¿quién subiría al cuarto piso? ¿Qué estarían haciendo allí? Harry pensó en la habitación al final del pasillo del cuarto piso, con su perro de 3 cabezas, Fluffy, y la trampilla, donde probablemente estaba escondida la piedra filosofal. Miró a Hermione, quien parecía haberlo pensado también, y se tapó la boca, sorprendida. Harry quería ver con claridad quién era. Ignoró las constantes sacudidas de cabeza de Hermione, empujó la puerta con cuidado y se asomó. La figura vestida de negro ya había llegado al centro del pasillo. Harry solo podía verle la espalda. Pero en cuanto la vio, Harry sintió un dolor indescriptible y atroz que se extendía desde la cicatriz de su frente, envolviéndole rápidamente toda la cabeza. El dolor era tan intenso, ardiente y agudo, como si alguien le hubiera cortado la cabeza con un hacha al rojo vivo. Harry se convulsionó y se desplomó en el suelo. Todo en su visión se nubló de dolor, y oyó el susurro preocupado de Hermione. Harry, ¿qué pasa? Me duele mucho la cabeza, gimió Harry, apenas reprimiendo las ganas de rugir. Sintió que Hermione tiraba de él, aparentemente preocupada por ser descubierta por la figura. Pero era demasiado tarde. En su visión borrosa, vio que la figura de la túnica negra se detenía. Quizás fue el dolor lo que le hizo llorar, pero todo en la visión de Harry estaba distorsionado y estirado, como una escena de película de terror, con la luz y la oscuridad retorciéndose y danzando salvajemente alrededor de la espalda de la figura vestida de negro.
Siseo, Siseo, Harry oyó a la figura vestida de negro emitir un sonido ronco y desagradable, como una serpiente venenosa. Entonces, la figura vestida de negro se giró, y la luz y la sombra distorsionadas se desvanecieron al instante. Harry jadeó. No sabía qué había pasado, solo que ya no le dolía la cabeza, pero la terrible situación no había terminado. Vio a la figura vestida de negro blandir su varita apresuradamente. Aturdimiento, pero justo un segundo antes de que la lanzara por completo, Harry vio a alguien aparecer a su lado y oyó una voz clara e infantil gritar: «Expelliarmus». Era Vaughn. Una deslumbrante luz roja surgió del aire, golpeando violentamente a la figura vestida de negro, obligándolo a retraer su varita y agitarla frente a él. Armadura de protección. La luz roja impactó al hombre de negro y fue bloqueada por un escudo semitransparente. Sin embargo, el poder del hechizo superó claramente las expectativas del hombre. Tembló y parpadeó. Al instante siguiente, Vaughn desató otro Expelliarmus. El amuleto de armadura del hombre de la túnica negra se rompió al instante, pero ese breve instante le bastó para preparar un contraataque. En el instante en que el amuleto colapsó, su varita también emitió una luz roja. Pero para su sorpresa, la luz roja se desintegró en chispas justo delante de Vaughn. Un amuleto de armadura que parecía incluso más refinado que el suyo bloqueó su ataque. Expelliarmus. Expelliarmus. Protegido por un amuleto de armadura de nivel 4, Vaughn desató hechizos continuamente, rayos de luz roja que atravesaban el oscuro pasillo, obligando al hombre de la túnica negra a una lucha frenética. Nadie sabía lo sorprendido que estaba. Debido a los refinados hechizos de Vaughn y a su abundante poder mágico, casi equivalente al de un mago adulto. Llevada a la desesperación por una serie de ataques de Expelliarmus, la figura de la túnica negra emitió un grito deliberadamente distorsionado y estridente. «Lo siento, maestro, ayúdeme». En cuanto su voz se apagó, el débil y bajo siseo que había desaparecido resonó en el pasillo. Otra magia extraña despertó en la figura de la túnica negra. Era tan clara que incluso una extensión similar a una onda hizo que las tenues llamas mágicas en las paredes palidecieran de repente. Era como si todo se desvaneciera. La figura de la túnica negra gritaba y gemía, como si alguien la estuviera torturando y controlándola. Harry dejó escapar otro grito de dolor. La aterradora escena de momentos antes reapareció, esta vez con mayor intensidad. Harry solo podía ver el contorno distorsionado del halo. Vio a esa aterradora figura, alzando su varita. La expresión de Vaughn también era más seria que nunca. Voldemort, si no fuera por Harry y Hermione, no se habría enfrentado al otro grupo, no por miedo, sino por precaución habitual. Nunca le había temido a nadie. Un mar de pensamientos cruzó su mente en un instante. Frente al ahora aterrador hombre de negro, Vaughn desató toda su malicia, gritando el conjuro. Avada Kedavra. No había luz, ni sonido de aire cortándose. El silencioso e insidioso hechizo ondulaba en el aire. Tendido en el suelo, la visión borrosa de Harry hacía que todo pareciera una película a cámara lenta. Vio a Vaughn desatar el desconocido hechizo, las ondas de aire que perforaban el encantamiento de la armadura del hombre de negro y se incrustaban en su hombro. Vio al hombre de negro rugir, la punta de su bastón brillando con una luz verde sin precedentes. Avada Kedavra y... Incluso vio a Vaughn sacar inmediatamente una pluma roja de su bolsillo tras lanzar el hechizo, lanzándola al aire justo antes de que el hombre de negro terminara su conjuro. Encendió la pluma con su bastón. Y Kendagua. Luz verde y llamas estallaron simultáneamente, colisionando. Sintiendo que alguien lo convocaba en Hogwarts, Fawkes se apareció y, antes de poder reaccionar, quedó envuelto en una luz verde fantasmal. Esto debe ser lo peor del mundo, pensó Fawkes instintivamente al reconocer la luz verde. Entonces, con un crack, todas sus plumas explotaron. Aterrizó de espaldas, convirtiéndose en un polluelo calvo y, al mismo tiempo, otra oleada masiva de magia se acercaba rápidamente desde abajo. Dumbledore. El hombre de negro también lo percibió, emitiendo un rugido completamente distinto, de miedo y rabia, pero aún agarrándose el hombro con decisión y convirtiéndose en una nube de humo negro, huyendo presa del pánico. Solo entonces Vaughn, que ya había agarrado a Hermione y Harry y había corrido al aula de encantamientos en cuanto encendió las plumas de Fénix, respiró aliviado. Agradeció su cautela al informar a Ron antes de subir. Gracias, Fawkes. Solo entonces Vaughn se dio cuenta, tenía la ropa empapada de sudor y la mano que agarraba su varita temblaba ligeramente. A diferencia de sus anteriores victorias fáciles sobre troles, esta era su primera vez luchando contra un mago.
Y su oponente no era otro que el infame Señor Oscuro, Voldemort. Aunque solo una versión curtida por la batalla, inconscientemente ignoró a Quirrell. Ese tipo era completamente inútil. Sentado en el suelo, jadeando pesadamente, Baug miró a Harry, todavía flácido, y a Hermione, pálida pero con ojos brillantes. No estaba de humor para culparlos. Los profesores se encargarían. Miró hacia el pasillo exterior, donde Fawkes estaba sentado desnudo en el suelo, con los ojos vidriosos, aparentemente aún conmocionado por esta repentina desgracia. Baug se arrastró hasta él y lo acunó en sus manos, diciendo agradecido: «Gracias, Fawkes. Sabía que vendrías». Fawkes finalmente salió de su aturdimiento, mirando a Baug con incredulidad, con su pico corto y rosado temblando. Si pudiera hablar, probablemente lo habría maldecido hace mucho tiempo. ¿Era esto algo que un humano podía hacer? ¿Por qué era tan patético, corriendo hacia él en cuanto sentía que alguien lo llamaba? De repente anheló volver atrás en el tiempo, al día en que Baug recogió su pluma. Ese día, se paró orgulloso en el cadalso, observando cómo Baug atesoraba su pluma caída, burlándose en secreto del pobre y débil mago. Si pudiera volver a ese día, se patearía, se sentaría en la cabeza de Baug y lo picotearía furiosamente. En ese momento, una nube de niebla blanca se elevó, consolidándose al instante, y Dumbledore aterrizó, corriendo al lado de Baug. El anciano parecía apresurado. Sus ojos azules recorrieron rápidamente a Baug, al aturdido Harry y a Hermione, encontrando a los tres ilesos. Volvió a mirar el pasillo, ahora un desastre por los hechizos voladores, y respiró aliviado. Entonces, vio a Fawkes, renacido, en la palma de la mano de Baug. Los labios de Dumbledore temblaron levemente. No puedo creer cómo pudieron ser tan imprudentes. Saltarse la cena, escabullirse para jugar, encontrarse con un troll, descubrir que su amigo ha desaparecido, no avisar a los prefectos, no preguntar a los profesores, sino ir a buscarlo ustedes mismos. Ustedes, en el despacho del director, la profesora McGonagall se agarró el pecho, respirando con dificultad para calmar su agitación. Baug, Ron, Harry y Hermione permanecieron obedientemente ante ella, después de haber sido regañados durante más de 10 minutos, pero lo que enfureció a la profesora McGonagall fue que ninguno de los cuatro mostró remordimiento ni arrepentimiento. Baug miró a su alrededor. Ron estaba sonrojado. Harry parecía aturdido y confundido. Solo miraba de reojo a Baug y a los demás profesores, aparentemente absorto en sus pensamientos. Incluso la habitualmente educada y disciplinada Hermione estaba inusualmente distraída. Snape también estaba absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en Baug, su mente, un misterio. No fue hasta que Dumbledore lo llamó por su nombre. Severus, tú y Felius limpien el cuerpo del troll. Nuestro querido Baug se ha volado la cabeza. Hay sangre por todas partes, es un espectáculo espantoso, que las cosas cambiaron. El profesor Flitwick asintió y condujo al silencioso Snape fuera de la oficina. Dumbledore entonces le dio instrucciones a la profesora McGonagall. Minerva, por favor, lleva a Harry, al señor Weasley y a la señorita Granger con Madame Pomfrey para un chequeo. Y el profesor Quirrell yace en el gran comedor. Todavía furiosa, la profesora McGonagall finalmente dejó de regañar. Justo cuando les decía que se fueran, oyó a Dumbledore decir: Baug, quédate. La profesora McGonagall dudó. Sostuvo la mirada azul profundo de Dumbledore, pero al final no dijo nada. Ron, arrastrando a un aturdido Harry, siguió a la profesora McGonagall con la cabeza bien alta. Hermione miró a Baug con preocupación, y solo después de que éste le hiciera un gesto con la cabeza, lo siguió a regañadientes. Al salir todos, la puerta de roble de la oficina se cerró. Dumbledore aplaudió y un hechizo silencioso, sin varita, se extendió, haciendo que los retractos, que antes parloteaban, se quedaran en silencio. Cerraron los ojos y dejaron de moverse, como si su magia se hubiera agotado de repente. Baug miró a Dumbledore, y Dumbledore le devolvió la mirada. Tras un momento, Dumbledore sonrió y dijo: Baug, debo decir que tu fuerza me ha sorprendido mucho. Yo. Baug lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Pensé que me habías retenido aquí para explicar algo. Dumbledore guardó silencio. Explícate. ¿Por qué se guarda la piedra filosofal en Hogwarts? ¿Por qué querría alguien robarla? ¿Por qué la escondieron con tanta despreocupación en el cuarto piso? ¿Y por qué? Baug miró a Dumbledore con una mirada intimidante. ¿Y el profesor de defensa contra las artes oscuras que contrataste lanzó la maldición asesina a su propio alumno? ¿Por qué limpiaste las huellas de la batalla en el cuarto piso y nos ordenaste que no se lo diésemos a la profesora McGonagall?
¿Qué planeas exactamente, Albus? Para Vaughn, la batalla final con Voldemort fue un accidente. Solo pretendía seguir a Quirrell para ver si ese incompetente podía encontrar la piedra filosofal a través de Fulby, el cerbero. Había visto el espejo de Oesed en el despacho de Dumbledore. La piedra filosofal aún no estaba colocada en el espejo. Una vez que lo estuviera, le sería difícil acceder a ella. Aunque sabía que Dumbledore podría haber escondido la piedra filosofal en otro lugar, con Quirrell y Voldemort a la cabeza, no le importó ir a confirmarlo en secreto. Había ocurrido un accidente y Vaughn no esperaba que su partida y la de Ron llevaran a Harry y Hermione a buscarlos por su cuenta. Claro, fue solo un pequeño descuido. No le había dado mucha importancia hasta que, camino al despacho del director, mientras ayudaba a Harry a levantarse, Harry le susurró. Vaughn, creo oír los pensamientos de ese hombre de negro y es intermitente, pero cuando le hiciste daño, conocí toda su ira y odio y además, Hermione y yo subiendo al cuarto piso, probablemente fuimos influenciados por él y... Harry quiso preguntarle a Vaughn si estaba bajo algún tipo de magia oscura. No notó la extraña expresión de Vaughn. El accidente no fue causado por Harry y Hermione actuando por su cuenta, sino porque Harry había recibido los pensamientos de Voldemort. Normalmente, esto no sería demasiado sorprendente, pero el problema era que, hacía un mes, Vaughn lo había probado personalmente, y la conexión entre Harry y los Horcruxes no se había establecido. En la historia original, solo cuando Voldemort resucitó y los demás Horcruxes perecieron gradualmente, la conexión entre ellos se fortaleció. Sentía mucha curiosidad por saber por qué esto había cambiado repentinamente. Vaughn pensó en el verdadero poder que existía en este mundo. El destino. El poder que no podía comprender, veneraba y deseaba más en este mundo. Este repentino accidente hizo que Vaughn se diera cuenta de que su decisión anterior de permanecer al margen del vórtice del destino entre el Salvador y el Señor Tenebroso, observando en silencio, debía cambiar. Así que, frente a Dumbledore, decidió atacar primero. Esta serie de preguntas sorprendió a Dumbledore, cuyos ojos azules brillaron aún más. ¿Descubriste su identidad? ¿Lo viste? ¿Lo vio Harry? La oclumancia continuó operando, Vaughn mirando fijamente a Dumbledore a los ojos, tirando fríamente de las comisuras de sus labios. No, pero ese asqueroso olor a ajo, creo que nunca lo olvidaré. Tras decir eso, fingió sospecha. ¿Mencionaste a Harry? ¿Tiene todo esto que ver con Harry? Dumbledore guardó silencio. Su legeremancia no vio nada inusual. Solo vio la ira y la duda en el corazón del joven mago, y su anhelo por la verdad. Si tuviera un adulto frente a él, aún podría intimidarlo. Si fuera un tonto como Ron también podría hacerse el tonto. Pero los varios encuentros de Dumbledore con Vaughn le habían enseñado que no era fácil tratar con él. Tras pensarlo un momento, suspiró. Es una larga historia, Vaughn. Puedo contártelo, pero espero que lo guardes en secreto. No te preocupes, me callaré. Respondió Vaughn con frialdad. Había guardado esos secretos durante 11 años. ¿Quién le había oído pronunciar palabra alguna? Snape no sabía cómo había vuelto a su despacho. Su mente era un torbellino. Recuerdos del pasado, como gusanos, se le aferraban de nuevo. La fragancia herbal que solía embriagarlo en la oficina no lograba calmar su mente hoy. Imágenes desfilaban ante sus ojos. Hace muchos años, él y una chica de ojos verdes yacían junto a un estanque. Hojas de sauce se arremolinaban a su alrededor como pájaros. 10 años atrás, una mujer con los mismos ojos verdes yacía indefensa en las ruinas de la casa de la familia Potter. Abrazó su cuerpo frío y lloró amargamente, pensó que ese era el final. Aunque Dumbledore siempre decía que quien la había matado no estaba muerto, siempre pensó que solo eran sus palabras, los delirios de un anciano senil. Pero hoy, percibió, la magia maligna y sucia de su antiguo amo. ¡Bum! Aturdido, no sabía qué estaba echando, y el caldero frente a él estalló en llamas, arruinando una olla de agua mortal. Snape se quedó mirando fijamente hasta que un fénix azul y translúcido entró volando por la ventana, se posó en su hombro y le susurró al oído. Al oír el mensaje del Patronus, la tristeza y el miedo de Snape se desvanecieron al instante, reemplazados por una oleada de ira. Corrió al despacho del director, abrió la puerta y preguntó con voz fría y burlancia: Dumbledore, el gran mago blanco, ¿no te basta con que me hayas hecho daño solo a mí? ¿Vas a arrastrar a Vaughn contigo? ¿Qué nuevos trucos has inventado? ¿Te estás preparando para cultivar un seguidor aún más útil para nuestro Salvador? ¿O quizás otro agente doble?
Dentro del despacho, los retratos permanecieron en silencio con los ojos cerrados, la habitación en un silencio sepulcral. Dumbledore se quedó frente al pensadero, aparentemente absorto en sus pensamientos. Al oír la pregunta de Snape, se sobresaltó, con una sonrisa de impotencia dibujada en su rostro. Severus, lo conoces desde hace más tiempo que yo. Deberías saber lo listo que es. Snape se burló. ¿Entonces le contaste tu plan? ¿Y hasta usaste la amistad de Ron Weasley y Harry para que te ayudara a preparar al Salvador? Ja, después de todos estos años, no has cambiado nada. Pero estas palabras solo acentuaron la impotencia en la expresión de Dumbledore. Dumbledore reflexionó. No, se ofreció a ayudarme a preparar a Harry. Snape. ¿De qué tonterías estás hablando? Dijo que era un trato hecho. Snape frunció el ceño levemente. Sí, trato hecho. Dumbledore miró fijamente el pensadero. El agua clara y poco profunda reflejaba sus ojos brillantes. Me ayudó a criar a Harry, me ayudó lo mejor que pudo y luchó contra Voldemort. Voldemort, la mejilla de Snape se crispó, dudando en hablar. Aparentemente consciente de su confusión interna, Dumbledore murmuró. Sí, tal como dije antes, Severus, Tom no está muerto. Luego le hizo una seña a Snape. Ven conmigo a echar un vistazo. Baum me proporcionó sus recuerdos de la pelea en el pasillo del cuarto piso. Por cierto, he restaurado el pasillo, pero puede que aún haya lugares que no haya visto. Vuelve a revisarlo mañana. Snape no habló, caminando en silencio hacia el pensadero y disipando la oplumancia. Mientras Dumbledore agitaba su varita, sus pensamientos se precipitaron repentinamente al pensadero, con innumerables rastros de tinta colgando y convirtiéndose en humo. En un instante, un pasillo se materializó ante ellos. Harry, agarrándose la cabeza y gritando de dolor, Hermione, llorando de miedo pero aún protegiendo a Harry, y Baum cantando a gritos la espada sin sombra. Y entonces, en medio del pasillo, en el centro mismo del recuerdo, esa figura oscura, retorcida y siniestra con túnica negra, y la luz verde que emanaba de su varita. Aplauso. Dumbledore aplaudió, y esas figuras en el recuerdo, como insectos envueltos en ámbar, se congelaron de repente, la imagen se congeló. En la imagen congelada, se distinguía vagamente la figura vestida de negro que había lanzado la maldición asesina. Quirinus Quirrell. Pero ni la mirada de Dumbledore ni la de Snape se fijaron en su rostro. En cambio, parecía penetrar ese rostro, mirando dentro de su cuerpo, su espalda. Los recuerdos restaurados por el pensadero estaban bañados en un brillo difuso, un brillo que incomodó un poco a Snape. Su mirada vagaba, con las pupilas temblorosas. Verás, Severus, Tom ha vuelto, aunque ahora solo es un alma remanente, un parásito de una cobarde, dijo Dumbledore en voz baja. Pero no está realmente muerto, y se prepara para la resurrección. Como si viniera de un pasado lejano, el aterrador recuerdo de su antiguo amo asaltó la mente de Snape. Aunque había presentido las fluctuaciones mágicas de antemano y estaba mentalmente preparado, cuando se encontró frente a ellas aunque solo fuera un recuerdo, Snape aún sentía la garganta seca y sin palabras. Incontables emociones lo invadieron. Adoración, miedo y, sobre todo, odio. Hasta que Dumbledore volvió a aplaudir, la imagen congelada reanudó su movimiento, mostrando la espada sin sombra de Baum perforando el encantamiento de armadura de hierro e hiriendo a Voldemort. El tono de Dumbledore se animó de nuevo. Debo decir, Severus, que has desarrollado un hechizo muy poderoso y has enseñado a un estudiante muy capaz. No mucha gente puede hacerle daño a Tom. Snape permaneció inexpresivo. Fue Quirrell quien resultó herido, no él, pero ahora debe odiar a Baum con toda su alma. Dumbledore sabía a quién se refería Snape con él y sonrió. Al menos hasta que resucite de verdad, Baum está a salvo, y todos sabemos que su mayor odio siempre será hacia Harry. El breve recuerdo se desvaneció rápidamente, y sus pensamientos regresaron. La expresión de Snape no mejoró mucho. Su rostro era severo, y su tono seguía siendo sarcástico. Sí, un salvador que lo mató, un pequeño mago que inexplicablemente bloqueó su intento de apoderarse de la piedra filosofal, lo hirió y lo humilló, una combinación realmente maravillosa. Dentro de unos años, tras su resurrección, podría perdonar a otros, pero definitivamente no perdonará a estos dos. Los candidatos perfectos para oponerse a él. Dumbledore escuchó en silencio, y solo al terminar suspiró con impotencia. ¿Sospechas que yo organicé esto? Snape soltó una risita vaga. Yo no dije eso. Pero su expresión bastaba para mostrar su sospecha. Dumbledore sabía que Snape le guardaba rencor porque sus métodos para coaccionarlo eran, sin duda, bastante despreciables.
Se había aprovechado del amor y la bondad que le quedaban, obligándolo a tambalearse entre la vida y la muerte. Aunque, desde el punto de vista de Dumbledore, no había nada correcto o incorrecto en este asunto. Snape, un ex mortífago, había cometido innumerables pecados por el Señor Tenebroso, y su coerción era solo un medio para expiar sus pecados. Pero hoy no era momento para discutir. Dumbledore suspiró. Todo lo que pasó hoy, excepto que Quirrell trajera al troll a Hogwarts, fue un accidente. ¿Recuerdas lo que te dije? El destino de Tom y Harry. Esta fuerza invisible influye en todo en el mundo. Los destinos de todas las cosas se entrelazan en una vasta red, pero a veces nacen individuos únicos con destinos distintos. Los destinos de Tom y Harry son así. Están entrelazados, y en cuanto empiezan a acercarse, son como bolas de hierro que caen en una red. Donde quiera que ruedan, la red se hunde y colapsa con ellos. El destino de muchas personas es arrastrado involuntariamente por ellas hasta que uno de ellos muere, momento en el que la gran bola de hierro se desintegra. Lo que ocurrió hoy fue la perturbación de los destinos de Tom y Harry. Destino, al escuchar la analogía de Dumbledore, Snape no pudo comentar, porque nunca había visto el destino, pero sabía que realmente existía. De lo contrario, no habría profecías ni adivinación en el mundo mágico. Incluso sabía que Dumbledore había sido una de esas bolas de hierro. Pero no quería ahondar en ese tema incomprensible y místico. Tras un momento de silencio, preguntó. Ya que es un trato, ¿Baum te ayudará a entrenar a Harry, y qué me darás a cambio? Dumbledore, perdido en sus pensamientos sobre el destino, salió de su ensoñación, y su tono se animó de nuevo. Hablando de eso, debo decir que la sed de fama y fortuna de Baum me asombra. Me exige que encuentre una manera de aumentar su reputación. Snape. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Dumbledore se acarició la barba con fastidio. Me puso un montón de condiciones, como no permitirme favorecer a Gryffindor dándoles puntos excesivos. Que si hace algo con éxito, tengo que ayudar a promocionarlo. Si logra algo en pociones, tengo que nominarlo personalmente para la Orden de Merlín. Al escuchar las quejas incoherentes de Dumbledore, Snape de repente quiso reír. La primera condición de Baum arruinó los planes de Dumbledore. El anciano había planeado darle a Harry puntos extra al final del semestre para consolidar su liderazgo en Gryffindor. Pero lo que desconcertó a Snape fue que Dumbledore parecía haber aceptado las condiciones de Baum. ¿Por qué? ¿Qué dijo Baum para que el anciano abandonara su favoritismo hacia el Salvador? Snape no supo la respuesta hasta que se fue. Al ver a Snape alejarse, la sonrisa de Dumbledore se desvaneció. Miró el pensadero y se concentró en otro recuerdo. Su conversación con Baum mientras presenciaban la batalla en el pasillo del cuarto piso. Albus, ¿te has preguntado alguna vez por qué Voldemort no murió? He estado buscando la respuesta. ¿Qué opinas, Baum? Había hecho esa pregunta con una sonrisa, sin esperar respuesta. Entonces, su sonrisa se congeló al oír las palabras de Baum. Ordal. La escena se congeló. Dumbledore caminaba de un lado a otro por el pasillo ilusorio construido por sus recuerdos. Observó su propia expresión de asombro, la forma en que Baum había mirado a Harry al pronunciar esa palabra. Un torrente de pensamientos indescriptibles lo inundó. Vacilación, duda, miedo, y tristeza, han matado al troll. Esa misma noche, la noticia corrió por todo Hogwarts. Al día siguiente, muchos jóvenes magos, a quienes les encantaba dormir hasta tarde, corrieron al patio sin siquiera lavarse la cara, todavía medio dormidos. En noviembre, Hogwarts estaba cubierto de escarcha. El suelo crujía bajo los pies y el viento frío parecía penetrar hasta los huesos. Pero esto no pudo apagar su entusiasmo. El cadáver decapitado de un troll, cubierto de escarcha, yacía en el patio, rodeado de jóvenes magos. Filch había clavado un cartel en el cuerpo del troll, relatando brevemente los sucesos de la noche anterior. El señor Baum Weasley y el señor Ron Weasley perdieron 10 puntos cada uno por abandonar la cena a mitad del día, infringiendo las normas del colegio. Sin embargo, tras encontrarse con el troll, los dos caballeros se mostraron valientes, intrépidos, tranquilos y hábiles. Finalmente, el señor Baum Weasley, con su superior habilidad para lanzar hechizos y la ayuda del señor Ron Weasley, mató al troll. Por lo tanto, Slytherin recibe 30 puntos y Gryffindor 20. Esta árida recompensa y castigo, obviamente, no pudo satisfacer la curiosidad de los jóvenes magos. Pero tranquilos, hoy es Halloween, no hay clases, y hay tiempo de sobra para averiguarlo. El animado Gryffindor se había estado preparando desde anoche, y hoy celebraban una fiesta matutina en la torre.
Los gemelos, emocionados, enviaron invitaciones a todas las casas. Al verlos a todos, vitorearon. Nuestro hermano mató al troll. Cuando los jóvenes magos de otras casas llegaron a la torre, Percy, el hermano mayor de los Weasley, luciendo su reluciente insignia de prefecto, los saludó a todos con una sonrisa radiante. Gracias por venir a la celebración de mis hermanos. Sí, Baum y Ron son maravillosos, igual que yo. Somos el orgullo de la familia Weasley. El gran comedor de Gryffindor se limpió con eficiencia y se prepararon largas mesas. Los elfos domésticos de Hogwarts demostraron sus habilidades preparando comida deliciosa. Una larga mesa estaba rodeada de gente, que sostenía pasteles y pan, escuchando a una de las estrellas de la noche, Ron Weasley, relatar vívidamente todo el evento. Mide al menos 6 metros, no interrumpan, claro que sé que los trolls solo miden 3 metros y medio, es solo una descripción visual. O sea, cuando ves un monstruo tan grande, es fácil calcular mal su altura. El rostro de Ron estaba rojo, y sus ojos brillaban de emoción. Así, hazte pedazos. Baum usó un encantamiento destrozador para hacer estallar el garrote del troll, y entonces se hizo añicos. La gruesa piel del troll, parecida a una montaña, salió volando por todas partes, el polvo llenó el aire, y el troll gritó de dolor. ¡Ah! Los jóvenes magos se sobresaltaron, pero rápidamente se absorbieron en la emocionante historia. Los estudiantes mayores también estaban cautivados, pues todos habían aprendido los hechizos. Solo que los efectos de los hechizos que Ron describió eran un poco difíciles de imaginar. Un joven mago miró a Ron con admiración y de repente preguntó: Ron, ¿qué hechizo usaste? Un hechizo muy poderoso, por supuesto, respondió Ron sin pestañear, inventando como si nada la historia de que el troll se había quedado ciego de repente para enfatizar su efecto, antes de volver a centrarse en Baum usando el encantamiento explosivo. En sus palabras, la batalla fue realmente devastadora, los ataques del troll fueron aterradores, y Baum, con su ayuda, había recitado con esmero un poderoso hechizo que lo hizo pedazos. ¿Y por qué el troll del patio seguía intacto? Claro que los profesores lo habían reconstruido. La prueba era que el troll no tenía cabeza. Porque Baum, enfurecido, le voló la cabeza al troll en pedazos, tantos que no pudo recomponerse. Harry y Hermione se acurrucaron en un rincón. No regresaron de casa de Madame Pomfrey hasta la mañana siguiente. Madame Pomfrey le había dado a Harry una taza grande de sedantes para aliviar los efectos persistentes del fuerte dolor de cabeza de la noche anterior. Al principio, Harry escuchó con fascinación, pero Hermione le dijo: Ron solo está fanfarroneando. Harry discretó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando, y le susurró a Hermione: Tú también lo viste anoche, lo poderosos que eran Baum y ese mago oscuro lanzando hechizos. Eso es porque Baum es poderoso, dijo Hermione. No podría matar trolls como describió Ron, en una batalla tan reñida y reñida. Harry finalmente comprendió a qué se refería y al instante perdió el interés en escuchar. Masticó su pan en silencio, con una mano en la frente, y después de un largo rato, preguntó de repente: Hermione, ¿crees, por qué Dumbledore nos dijo que mantuviéramos en secreto lo que pasó en el cuarto piso? Había reflexionado sobre esta pregunta toda la noche sin encontrar respuesta. De hecho, tenía muchas dudas. Por ejemplo, ¿quién era ese hombre de túnica negra? ¿Por qué ver su espalda le daba dolor de cabeza? Cuando Baum lo golpeaba tan brutalmente que no pudo defenderse, ¿quién era el amo al que llamaba? ¿Y por qué podía percibir los pensamientos de ese hombre de túnica negra? Sospechaba que estaba bajo algún tipo de magia oscura. Pero anoche, Madame Pomfrey lo examinó minuciosamente de pies a cabeza y no encontró señales de magia oscura. Madame Pomfrey creía que simplemente estaba alucinando de miedo. Harry no estaba seguro de si tenía razón. Al oír la pregunta de Harry, Hermione dejó el libro, pensó un momento y dijo: Dumbledore probablemente esté preocupado por si las cosas se salen de control. Quiere investigar discretamente. ¿Por qué? Es obvio, Harry. Si fuera un mago oscuro intruso, Dumbledore sin duda ordenaría a los profesores que registraran todo el castillo por la seguridad de los estudiantes, a menos que sospeche que el mago oscuro es uno de los profesores. Harry se quedó atónito. ¿El hombre de negro era en realidad un profesor? Aunque no era una buena suposición, tras pensarlo detenidamente, era la única explicación razonable. Entonces, ¿qué profesor era? Una serie de nombres de profesores pasaron por su mente, y entonces, involuntariamente, pensó en Snape. Se lo contó a Hermione, pero ella replicó con firmeza: Imposible.
Hermione, siempre piensas en tus profesores como santos. Snape nunca te ha mirado con buenos ojos. Pero anoche, Snape fue al sótano con Dumbledore. ¿Cómo pudo volver al cuarto piso? Cuando la profesora McGonagall nos llevó a ver a Madame Pomfrey, dijo que el sótano era complicado. Debieron de separarse. Además, Snape fue el último en llegar al despacho del director. En fin, es imposible. Hermione cogió su libro, dudó un momento y luego dijo enfadada. ¿Recuerdas el hechizo que usó Baugn ayer? Juego de manos. Harry sin duda lo recordaba. Baugn lo usó para atravesar la armadura del hombre de negro. Fue increíblemente genial. Hermione dijo. No debería haber dicho eso, pero Baugn me dijo que fue Snape quien le enseñó. Dicho esto, empacó su mochila y se preparó para irse. Harry preguntó rápidamente. ¿A dónde van? A ver a Baugn. Uno de ustedes está presumiendo, y el otro duda del profesor, pero a ninguno se le ha ocurrido ir a verlo. Avergonzado, Harry agarró rápidamente un trozo de pan y la siguió. Cuando Baugn abrió los ojos por la mañana, sintió un gran peso en el pecho que casi le dificultaba la respiración. Retiró las sábanas y vio la gran cabeza de gato de Fruitea apoyada en su pecho, con los ojos entrecerrados con satisfacción, su pelaje cálido y esponjoso. Buenos días, cosita traviesa, durmiendo en mi cama otra vez. Miau. Fruitea maulló cariñosamente, ronroneando y frotándose contra él. Después de jugar un rato con el gran felino, cuando Baugn se levantó, la luz del sol ya brillaba en el lago negro. Su dormitorio estaba ubicado en un terreno más alto, a solo unos 10 metros sobre el lago. Podía ver rayos de sol tenues atravesando el hielo del lago, creando ondas borrosas en el agua. Baugn se había acostado muy tarde anoche, no porque su batalla con Voldemort fuera demasiado emocionante y le causara insomnio, sino porque estaba recordando su breve encuentro con Voldemort para evaluar el estado actual del hombre del encaje. La conclusión final fue que era peor de lo que había anticipado. Sin la sangre de unicornio, es probable que Voldemort dependa de absorber la fuerza vital de Quirrell para mantenerse, por eso actuó tan apresuradamente cuando Quirrell pidió ayuda ayer. Tenía miedo de perder a su último sirviente leal, miedo de que su plan de resurrección se arruinara. Aunque la figura de la noche anterior era retorcida y aterradora, rebosante de magia, y la maldición asesina era impresionante, Baugn, a través de recuerdos posteriores, aún veía que era puro ladrido y nada de mordida. Cuando Voldemort lanzó la maldición asesina, ni siquiera tuvo la fuerza para reemplazar el encantamiento de armadura de Quirrell, lo que provocó que el rápido y mortal golpe de Baugn lo atravesara. Cuando Dumbledore estaba a punto de llegar, Voldemort no se atrevió a perder ni un segundo. El otrora poderoso Señor Oscuro, temido por innumerables personas, ahora está reducido a este estado, el destino. Con un suspiro, Baugn terminó de lavarse, pero en lugar de salir del baño, accedió directamente al panel del sistema. Hoy es Halloween, 1 de noviembre, el día para liquidar los puntos de reputación del mes pasado. Anfitrión. Baugn Weasley. Escala mágica. 444, 500 para un mago adulto típico. Talentos. Encantamientos 7, artes oscuras 6, transformaciones 8, pociones 10, herboristería 6, adivinación 2, máximo 10. Hechizos. Oclumancia LV5, max. Encantamiento férreo LV4, 0, 16, encantamiento desarmador LV3, 2, 8, encantamiento destrozador LV1, 0, 4, encantamiento desilusionador LV1, 1 cuarto, encantamiento esfumarse LV0, 2 tercios, encantamiento patronus LV0, 0, 4, escudo divino LV1, 0, 6. Pociones. Éxtasis, etc. Puntos de reputación. 6. Al ver los números en su escala mágica, Baugn hizo una mueca. Era un poco siniestro. Ignorando la gran cantidad de hechizos y pociones que poseía, Baugn centró su atención en sus puntos de reputación. 6 puntos, aumentaron un punto el mes pasado. Baugn no estaba seguro de la causa del aumento, pero probablemente no estuviera relacionado con su reputación de pociones. Desde que empezó el colegio, no había publicado una nueva poción en 2 meses, y su habitual frecuencia quincenal de elaboración y venta de pociones se había reducido debido a sus estudios. Por suerte, la reducción de la producción no afectaría a su reputación. ¿Es porque me uní al equipo de Quidditch de Slytherin, o por matar al troll anoche? ¿O por ambas cosas? Por desgracia, la reputación no era cuantificable y el sistema no mostraba detalles. Tras un momento de duda, Baugn dejó de pensar en ello. Mirando los puntos contabilizados, gastó 4 puntos para elevar el encantamiento Patronus a nivel 1, 0, 8.
Gastó 1 punto para elevar el encantamiento esfumar a nivel 1, 0, 6. Dejó el punto restante sin tocar, esperando la liquidación del mes siguiente. La razón por la que no asignó los puntos de reputación al encantamiento revelador de Escapín esta vez fue porque en LV3, este hechizo requiere 32 puntos para alcanzar el máximo. Invertir 6 puntos sería una gota en el océano. El encantamiento revelador de Escarpin LV3 sería suficiente, y se usaría con frecuencia en la investigación de pociones, por lo que podría usar esta oportunidad para aumentar sus puntos a través de la práctica de hechizos. En cuanto a por qué eligió el encantamiento Patronus y el encantamiento de desaparición, bueno, esos dos hechizos son simplemente demasiado difíciles. Durante más de un mes, Baugn se había sentido frustrado por ellos mientras practicaba. El encantamiento Patronus requiere emociones puras y positivas, recuerdos de belleza e inmersión en esos hermosos sentimientos. Sus requisitos parecen simples, pero lograrlos es en realidad muy difícil. Primero, la emoción pura es un obstáculo, porque las personas tienen pensamientos que distraen, lo que puede afectar la formación del Patronus. Por supuesto, esto no es un obstáculo para Baugn. Su autocontrol es lo suficientemente fuerte como para bloquear fácilmente las distracciones y concentrarse en cultivar una emoción específica. Lo que lo frustraba era la emoción positiva. Positiva es un concepto bastante amplio, así que en el mundo mágico, la mayoría de la gente practica el encantamiento Patronus usando fuertes sentimientos de felicidad como alimento. Ese es el problema. Baugn es un transmigrante. En su vida anterior, ya era adulto, y la rutina de la sociedad lo había reducido a escombros. Si le pedías que se quejara de su hipoteca, el préstamo del coche y las presiones de la vida, podía despotricar durante 2 días y 2 noches. Pero si le pedías que recordara momentos felices, bueno, aparte del agotamiento y los suspiros, no tenía nada que decir. No era que no tuviera recuerdos felices, sino que las presiones de la edad adulta los disminuían. No eran suficientes para invocar su Patronus. Así que la práctica del hechizo fue ineficaz, sin lograr ningún progreso durante varios días, así que Baugn lo dejó de lado temporalmente. Mirando su encantamiento Patronus, ahora de nivel 1, Baugn sacó su varita y cantó: Patriota. La dificultad de practicar hacía un mes había desaparecido. Al salir el hechizo de sus labios, recuerdos felices, olvidados hace tiempo y desvanecidos por el tiempo, volvieron a inundarlo. Todas estas eran escenas de la infancia. Sentada en los hombros de mi padre, acurrucada en los brazos de mi madre, corriendo desenfrenadamente con mis compañeros de clase al atardecer, confesándole mi amor a la persona que me gustaba por primera vez, surgieron de lo más profundo de mi memoria, volviéndose claras y vívidas desde su pasado borroso. La alegría, la calidez, el apego y la pasión, enterrados por el polvo del tiempo, todo se apoderó de mi corazón. Parecía tocar algo, y los recuerdos de esta vida después de mi transmigración, de la infancia a la edad adulta, eran como páginas pasadas por el viento, revelando escena tras escena de mi mente. Arthur, Molly, Hindley, la primera vez que fui al callejón Diagon, la primera vez que me topé con la magia, las primeras mascotas de mis vidas pasadas y presentes, en ese momento, vidas pasadas y presentes resonaron entre sí. Estos recuerdos, emociones, entrelazados con la magia, fluyeron por mi cuerpo, por mi varita, y finalmente se reunieron en la punta de la varita en una luz blanca fantasmal y una niebla. La luz y la niebla fluyeron, cayeron, se extendieron, y de repente se expandieron. Una luz blanca estalló. Un sonido suave y etéreo emanó de su interior. La luz y la niebla se arremolinaron, y al instante siguiente, un gato Mainecon translúcido, azul y blanco, con una larga cola, saltó y dio vueltas en el aire. Finalmente, aterrizó en el suelo. Miau, miró a Baugn y emitió un suave maullido. Baugn lo miró y de repente sintió una sensación fresca en la mejilla. Levantó la mano y lo tocó. Las yemas de sus dedos brillaban. Lágrimas, a veces, las lágrimas no necesariamente representan tristeza. Incluso en ciertos momentos, la tristeza puede ser una emoción positiva. Sintiendo las emociones que lo invadían, Baugn se quedó sin palabras por un instante. Al oír los maullidos de otros gatos, Wowocha, que estaba en el baño, salió corriendo. Al ver al Mainecon azul plateado y translúcido tumbado perezosamente a los pies de Baugn, este se erizó de ira, bajó el cuerpo y siseó amenazadoramente. Está bien, Wowocha, es mi ángel de la guarda, no tengas celos. Baugn lo abrazó un rato para calmarlo, hasta que Wowocha, aún furioso, arañó a su ángel de la guarda 2 veces, y al ver sus garras atravesar el cuerpo del Mainecon, Wowocha comprendió que era magia.
Con la amenaza desaparecida y la confianza recuperada, Woewoo-chan miró con desdén al idiota que tanto se parecía a él, luego maulló y se frotó contra Baum. Me asustaste. No te apaciguarás con un pequeño capricho. Con la interrupción del té de frutas, Baum logró superar sus intensas emociones y concentrarse con éxito en el impacto de su ángel guardián, que superó sus expectativas. Pero solo esta vez, gracias a la asignación de puntos de habilidad del panel del sistema, había despertado con éxito sus olvidados recuerdos de felicidad y dominado el cultivo de emociones positivas. No volvería a perder el control de esa manera. Sintiendo al gato Maine-kun a sus pies, tan conectado con sus pensamientos y espíritu, Baum reflexionó. En el mundo mágico, se cree que el ángel guardián de una persona suele reflejar sus fantasías y convicciones más profundas sobre el concepto de belleza, un santuario inmutable en un corazón caótico, un reflejo de las emociones y el alma de un mago. Por lo tanto, la imagen del ángel guardián es simbólica. Representa el yo y los rasgos más auténticos de la personalidad. Entonces, ¿por qué mi ángel guardián es un gato? Porque los gatos representan la mutabilidad. O, como dicen varios cuentos de magia, ¿representa el gato la encarnación de la magia? Considerando su propia obsesión con la magia, Baum creyó que esta última opción era más acertada. En cuanto a por qué era un Maine-kun, quizás sea porque tiene una predilección particular por Fruitea. Después de todo, solo ha tenido esta mascota en sus 2 vidas pasadas. Todo lo de su vida anterior es un pasado irreversible, y su amor en esta vida, debido a su mentalidad adulta, es más reservado y comedido. Solo Fruitea encarna su añoranza por su vida pasada y existe realmente a su lado. Además, la imagen específica de su Patronus no es inmutable. Snape es un claro ejemplo. Cuando se enamoró perdidamente de Lily Evans y la consideró la persona más importante, su Patronus se convirtió en una cierva. De lo contrario, según la comprensión que Baum tenía del profesor, su Patronus probablemente sería una serpiente. Tras repasar cuidadosamente los detalles del encantamiento Patronus, Baum disipó el hechizo y el Maine-kun azul plateado se desvaneció en humo. Su atención se centró en otro hechizo que había alcanzado el nivel 1, el encantamiento evanescente. Este hechizo era uno de los más peligrosos que Baum había encontrado. El efecto del encantamiento evanescente es hacer desaparecer un objeto vivo o inanimado. No es invisibilidad, ni teletransportación a otra dimensión, sino desaparición total. El día que Baum se preparó para practicar este hechizo, consultó específicamente con la profesora McGonagall. Esta le dijo: puede reducir los objetos y la vida a la nada, al estado más básico de todas las cosas. Señor Weasley, no creo que deba entenderlo ahora mismo. La nada y el estado básico de todas las cosas, en términos muggles, significa descomponer los objetos en partículas microscópicas. Esto disuadió inmediatamente a Baum de intentarlo. Los hechizos de nivel 0 representan a los principiantes, y en esta etapa, los fallos de hechizo y la pérdida de control son muy comunes, razón por la cual Baum nunca se había atrevido a practicar el hechizo fuego infernal. Si el hechizo simplemente fallaba durante la práctica, no habría problema. La mayor preocupación de Baum era que el hechizo se descontrolara. Los magos jóvenes comunes tienen magia débil, así que incluso si pierden el control, es difícil causar consecuencias graves. Baum es diferente. Con su poder mágico actual, casi comparable al de un mago adulto, las consecuencias de perder el control de un hechizo aterrador como el encantamiento evanescente serían extremadamente severas. Aunque, al ser un hechizo relativamente común, el encantamiento evanescente también tiene un contrahechizo, nadie sabe cuáles serían las consecuencias de un hechizo fuera de control. A Baum le disgustaban las situaciones que estaban fuera de control. Incluso con los puntos de habilidad del panel del sistema que reducen los riesgos iniciales, este hechizo sigue siendo difícil. Aunque es un hechizo, gran parte implica transmutación, por lo que sus características son similares a la transmutación. Hacer desaparecer objetos inanimados es el más fácil, seguido de materia orgánica, formas de vida simples, formas de vida complejas y formas de vida superiores. Agitando su varita, Baum hizo desaparecer una piedra que había recogido casualmente mientras jugaba en el lago negro, experimentando con atención todo el proceso del efecto del hechizo. El encantamiento desaparecedor omite los métodos que se suelen usar en la transmutación, como observar la estructura de la materia y proyectarla en la mente. En cambio, utiliza la magia, las emociones y el misterio del conjuro para lograr directamente el resultado que busco. Hacer desaparecer esta piedra. Desmantela la estructura básica de la materia, haciendo que pierda su forma macroscópica.
Pero, Baug miró fijamente la mesa vacía que tenía delante. Como hechicero, percibió vagamente que la piedra, reducida a un estado microscópico, no se había desintegrado del todo. El poder restante del hechizo mantenía su existencia. Mientras se pronunciaba el contrahechizo o se disipaba el hechizo, regresaba a ser una piedra a partir de una partícula microscópica. Claro que, como solo se mantenía gracias al poder residual del hechizo, este estado era inestable y fácilmente alterable por magia u otros hechizos. En ese momento, la piedra desaparecería para siempre. Siguiendo esa vaga sensación, Baug disipó el hechizo y, en silencio, la piedra desaparecida reapareció. ¡Qué maravilloso! Los ojos de Baug brillaron. De repente, anheló encontrar una criatura viva, como una babosa u otro invertebrado. Un encantamiento evanescente de nivel 1 solo podía afectar a formas de vida tan simples. Se preguntó. Si una vida desapareciera, ¿en qué estado quedaría? El mundo mágico veía la vida como una dualidad. Cuerpo y alma. Si el cuerpo de una persona desaparecía, ¿quedaría expuesta su alma? ¿O se desintegraría el alma junto con el cuerpo, quizás en innumerables partes, o en una especie de superposición? Estos pensamientos le daban vueltas en la cabeza, pero Baug no actuó de inmediato. No había estudiado mucho el alma, carecía de medios de observación y percepción. Incluso si encontrara una babosa o un caracol y los hiciera desaparecer, no vería nada. Esto podría anotarse como proyecto de investigación después de que la nueva poción se desarrollara con éxito. Pensando en esto, Baug se sintió un poco preocupado. La investigación centrada en el alma es tabú en este mundo. Las 3 maldiciones imperdonables son imperdonables no solo porque no hay contramaldiciones, sino también porque afectan directamente al alma. De hecho, antes de Tom Riddle, Hogwarts no prohibía el estudio de las artes oscuras ni se oponía a la investigación de las almas. Los secretos de la magia oscura, que registraba métodos para fabricar horrocruxes, se mantuvo en la sección restringida durante años, y cualquiera podía tomarlo prestado con el permiso de un profesor. Hasta que Tom se convirtió en el hombre del Zócalo, para descubrir el secreto de su inmortalidad, Dumbledore le quitó todos los libros que Tom había tomado prestados, especialmente los relacionados con la magia oscura y las almas. Baug frunció el ceño, casi sin palabras. Maldito Tom. Baug no había visto libros similares en el despacho de Dumbledore. El anciano debía de haberlos escondido. Con la experiencia de Tom como lección, Baug sintió que sería difícil pedirle libros prestados a Dumbledore. De hecho, su relación con Dumbledore era ahora bastante delicada. Para involucrarse más en el destino de Harry y Tom, le reveló a Dumbledore cierta información que poseía, como los horrocruxes y el inusual estado de Harry. Esta información de los libros originales podría ciertamente disfrazarse con otras excusas, pero saber sobre los horrocruxes fue suficiente para que Dumbledore desconfiara. Baug y Dumbledore se encuentran actualmente en un estado de mutua desconfianza y prueba. Están dispuestos a confiar el uno en el otro en algunos asuntos, pero se desconfían el uno del otro en otros. Baug no quiere que Dumbledore lo use como herramienta en la lucha contra Voldemort, y Dumbledore teme alimentar a otro Voldemort. Necesito pensar en una manera de lograr que Dumbledore ceda gradualmente, pensó Baug. Harry parece ser un buen escudo. Mientras Dumbledore esté seguro de que no se convertirá en el próximo Voldemort, un momento, Baug comprendió de repente la clave. Al final, todo es culpa de Tom. Ese malvado Tom. Achis. Hermione y Harry, que acababan de salir de la torre de Gryffindor y se encontraron con el profesor Quirrell, acababan de saludarlo cuando este estornudó con fuerza, con mocos corriéndole por la cara. Harry, conteniendo las náuseas, preguntó. Profesor, ¿se encuentra bien? El profesor Quirrell tenía un aspecto terrible. Iba envuelto en una capa de piel. Le salía vapor de las orejas, efecto secundario del estimulante. El vapor intensificaba aún más el olor a ajo de su turbante, haciéndolo aún más desagradable. No es nada, señor Potter, balbuceó, forzando una sonrisa. Señora Pomfrey, dijeron que estoy resfriado, Voy a descansar ahora, adiós. Los dos lo observaron mientras, de repente, gemía de dolor por alguna razón, y luego se alejaba apresuradamente, a pasitos cortos y lentos, pegado a la pared. Hermione dijo con lástima en voz baja. Debió de pasar frío ayer. Se desmayó en el gran comedor, y el director no lo recordó hasta el final. Justo entonces, un joven mago que pasaba vio a Quirrell y gritó de inmediato. Profesor Quirrell, mire. Un troll. Los demás jóvenes magos a su alrededor estallaron en carcajadas.
Desde que Kirrell quedó inconsciente del susto ayer por culpa del troll, y luego Baum lo mató, ningún miembro del consejo estudiantil le había mostrado respeto alguno. Viendo todo esto, Harry suspiró. Si yo fuera él, me mantendría lejos de Hogwarts y no volvería jamás. ¿Crees que la persona que intentó robar la piedra filosofal podría ser él? Imposible, dijo Harry con firmeza. Podrías sospechar de Goyle y Crabbe. Kirrell, ¿qué podría hacer? Esto era extremadamente insultante. A los ojos del trío, Goyle y Crabbe eran prácticamente lo más bajo de lo bajo para los seres humanoides, y en principio, no podían serlo más. Hermione no pudo evitar mirar a Harry con enfado. Los dos se colaron en la sala común subterránea de Slytherin y pronto vieron las famosas palabras sobre una vieja puerta. Habitación con vista al océano. ¿Cómo entramos? No tenemos contraseña. Harry estaba un poco nervioso. Este era el territorio del malvado Slytherin. Se preguntó qué clase de escena les aguardaba dentro. Hermione, agarrando su mochila, dijo con calma. Esperen a alguien. Tras esperar un rato, por fin apareció una chica con una insignia de escudo de serpiente. Hermione se armó de valor y la detuvo. Somos amigos de Baum Weasley y vamos a visitarlo a su dormitorio. ¿Podrías abrirnos la puerta? La chica era alta y fuerte, con los brazos más gruesos que las piernas de Harry. Tenía una mirada feroz y penetrante en los ojos, que los examinó varias veces. Pareció reconocer a Harry y le sonrió. Sígueme. La chica dio la orden y abrió la puerta. Hermione y Harry vieron la luz del sol filtrándose por el enorme ventanal de la sala común, refractándose y ondulando en la superficie del agua. Las algas se mecían en las olas brillantes y bancos de peces nadaban tranquilamente. Una escena sacada de un sueño. Los dos se quedaron atónitos por un momento. No es de extrañar que Baum la llamara la habitación con vista al mar, había bastante gente en la sala común, incluido Malfoy. Al ver entrar a Harry, se levantó de un salto del sofá. Potter, tú, antes de que pudiera terminar, oyó a la chica señalar las escaleras junto a él. El dormitorio del señor Weasley está ahí, 2 pisos más arriba, el segundo desde la salida. Malfoy volvió a sentarse rápidamente en el sofá, como si nada hubiera pasado. Harry fingió no verlo hasta que siguió a Hermione arriba, y entonces se dio una fuerte palmada en el pecho. Me dio un susto de muerte. Malfoy con tantos Slytherins. Hermione puso los ojos en blanco. ¿De qué tienes miedo? ¿No te diste cuenta? Cuando ese alumno de último año mencionó el nombre de Baum, todos se quedaron paralizados. Harry, sin duda, lo notó y sintió mucha envidia. ¿Quién no querría impresionar tanto? Siguiendo las indicaciones del amable alumno, los dos encontraron fácilmente el dormitorio de Baum. En cuanto Hermione llamó, la puerta se abrió y un adorable gato grande se colgó del pomo, maullando a Hermione. Hermione sonrió radiante y abrazó al gato apresuradamente. Oh, té de frutas puede abrir la puerta. ¡Qué listo! Té de frutas la acarició cariñosamente y luego rozó a Harry con la cola, un saludo superficial. Harry, sin embargo, no notó el trato preferencial del gato. En cuanto entró, vio a Baum sentado en su escritorio junto a la ventana, golpeando una piedra con su varita. Mientras cantaba suavemente un hechizo, la piedra desapareció lentamente, como si una goma de borrar invisible la borrara de su mundo. Pronto, la piedra desapareció por completo, y Baum miró a Hermione y Harry. ¿Qué los trae por aquí? Oh, queríamos verlos, dijo Hermione, luego miró con anhelo el lugar donde la piedra había desaparecido, preguntando. ¿La hiciste invisible? ¿Qué clase de magia es esa? Hacer invisible un objeto no era raro en el mundo mágico. Aunque no lo habían aprendido en primer año, el profesor Flitwick había dado ejemplos del encantamiento de ilusión y el encantamiento de desaparición al explicar hechizos. Baum no respondió. Mirando a Harry, que parecía absorto en sus pensamientos, preguntó de repente. Harry, ¿qué opinas? Harry dudó, sobresaltado. Normalmente, dada su escasa formación académica, debería haber creído incondicionalmente a Hermione. Pero por alguna razón, sintió que el hechizo que Baum acababa de usar era realmente aterrador. La piedra no solo se había vuelto invisible, se había desvanecido por completo. Dudó en expresar su opinión, y Hermione abrió mucho los ojos. Ya había leído todos los libros de texto de primer año y consultado con profesores y libros de referencia, pero nunca había oído hablar de semejante magia. El encantamiento de desaparición solo se podía aprender en 5º año. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, Baum suspiró. Tu problema es serio, Harry. Harry.
Interrogación de cierre. Has sido maldecido con magia oscura, y una muy poderosa, además. Los pensamientos de un malvado mago tenebroso te están influenciando. Mira, Hermione ni siquiera sabe del encantamiento evanescente, pero tú lo sabes vagamente. ¿Recuerda anoche, no te parece aterrador? Pero Madame Pomfrey, no me interrumpas. Ahora mismo, solo puede influir en ti de forma sencilla, pero pronto no podrás distinguir si los pensamientos que te asaltan son tuyos o de ese mago tenebroso. Harry, no querrás que alguien más te reemplace algún día, ¿verdad? Harry se sentó en el borde de la cama, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. Con razón había estado dando vueltas en la cama toda la noche, sin poder dormir. Le pareció ver la pequeña figura que lo representaba temblando en lo más profundo de su corazón, una sombra maligna que extendía una enorme garra, agarrándolo y devorándolo. Entonces, el rostro con sus fauces abiertas se transformó gradualmente en su propia imagen. Harry se estremeció violentamente, mirando a Vaughn con desesperación, con los labios pálidos y temblorosos. ¿Voy a morir? No necesariamente. Hay magia que puede salvarte. La esperanza de Harry se reavivó, entonces vio la expresión preocupada de Vaughn. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa? Por desgracia, no lo sé. Vaughn suspiró. Hay dos hechizos de memoria llamados legeremancia y oclumancia. La oclumancia puede salvarte, y la legeremancia es un hechizo que te ayuda a aprender oclumancia. Al oír tan terrible noticia tan temprano en la mañana, Harry se aterrorizó y preguntó rápidamente. Entonces, ¿dónde puedo aprenderla? Hermione, que también sentía un escalofrío, miró a Vaughn expectante. Vaughn fingió profunda reflexión y dificultad, y después de un largo rato, dijo. Dumbledore conoce esos dos hechizos, pero no creo que nos los enseñe. ¿Por qué? Porque están prohibidas. Harry, no se permite enseñar legeremancia ni oclumancia a los alumnos. Hermione no pudo evitar decir. Pero eso podría salvarle la vida a Harry. Dumbledore no puede simplemente verlo morir, ¿verdad? Buena chica, eres una gran confidente. Vaughn asintió con seriedad. Yo tampoco creo que Dumbledore sea tan cruel. ¿Qué te parece esto? Dijo, sacando papel y bolígrafo. Harry, escríbele una carta de Dumbledore y se la envío a la hora de comer. Harry tomó el papel y el bolígrafo aturdido, escribió la carta como Vaughn le pidió y luego siguió a Hermione de vuelta de Gryffindor aturdido, como si hubiera caminado dormido todo el camino. No recordaba qué le había dicho a Hermione ni qué había hecho. Cuando recuperó el conocimiento, ya estaba sentado a la larga mesa del comedor, lo que hizo que el rostro de Harry palideciera aún más. Impulsado por una sensación de inquietud, no creía que se debiera a que estuviera demasiado angustiado o hubiera estado soñando despierto. En cambio, sentía que Vaughn tenía razón. Su condición estaba empeorando. Halloween seguía siendo una fiesta relativamente grande, y Dumbledore, a quien rara vez veían a la hora del almuerzo, estaba presente en la mesa de los profesores. Harry no podía evitar mirar con frecuencia al respetado director, pero por desgracia, este no se dio cuenta. Estaba hablando con Snape. Severus, necesito tu ayuda en algo, le dijo Dumbledore a Snape, intentando ocultar su confusión con una sonrisa. Snape permanecía inexpresivo y no quería hablar en absoluto. Dumbledore nunca tenía nada bueno que decirle. Pero Dumbledore había estado pensando toda la noche y claramente no iba a dejarlo escapar. Quiero que le enseñes a Harry. En ese momento, una lechuza apareció de repente y lo interrumpió, lanzándole una carta. Entonces voló a la mesa de Gryffindor, aterrizó junto a Harry y le picoteó la mano. Al ver a Harry alimentar frenéticamente a la lechuza mientras lo observaba disimuladamente, Dumbledore frunció el ceño ligeramente. Si no recordaba mal, esa lechuza pertenecía a los Weasley, pero mejor que revisar a la carta primero. Tomó un sorbo de jugo de calabaza y sacó la carta. Snape, de pie cerca, respiró aliviado en silencio, cogiendo lentamente su cuchillo y tenedor. Por fin podía disfrutar de su almuerzo en paz. Temía que oír la petición de ayuda de Dumbledore le provocara náuseas. Entonces, ¡puf! Dumbledore, leyendo la carta, se sobresaltó tanto por lo que vio que escupió un bocado de jugo de calabaza justo delante de Snape. El líquido amarillo y viscoso se pegó al plato de Snape, sobre el pollo asado que debería haber estado delicioso. Varios profesores cercanos se quedaron atónitos, viendo a Snape girar lentamente la cabeza, como si pudieran oír los huesos crujir. Los nudillos de su mano, que agarraba el cuchillo y el tenedor, estaban blancos, y sus ojos oscuros brillaban de ira. Dumbledore. Por la tarde, Vaughn llegó al despacho del director de buen humor.
Buenas tardes, Albus. Su voz clara pareció animar al instante la sala llena de retratos de ancianos. El viejo director Black había estado llamando insistentemente a su querido Slytherin, y el profesor de barba blanca también se había lanzado sin parar contra el marco del viejo Black, destrozándolo y forcejeando con él. Los ancianos que lo rodeaban observaban y vitoreaban. Solo Dumbledore estaba sentado tras su escritorio con el rostro hosco. A Baug no le importó en absoluto su expresión sombría y se sentó ligeramente frente a Dumbledore, diciendo con una sonrisa: «He oído que al mediodía rociaste un poco de jugo de calabaza en el plato del profesor Snape. Entonces será mejor que tengas cuidado, Albus». Cuando subí, el profesor estaba intentando preparar un veneno. Mezcló veneno de araña de 8 ojos, acónito, belladona, campanilla de muerto, el olor por sí solo podría matar a un Ghoul. Creo que será mejor que no le dejes tocar tu comida por un tiempo. La barba de Dumbledore se contrajo al mirar al sonriente chico que tenía delante, comprendiendo de repente los sentimientos de Snape cada vez que lo veía. ¡Qué desastre!, pensó irritado. Esa carta que Harry escribió al mediodía, tú la instigaste, ¿verdad? ¿Cómo puedes usar una palabra tan despectiva como instigación? Aunque le mentía a Harry, la influencia de Voldemort sobre él es innegable. Albus, no quieres que Harry algún día se convierta en Voldemort, ¿verdad? Dumbledore no lo entendía del todo, pero percibía la malicia en sus palabras. Le costó hablar. Pero estoy considerando que Snape. Baug se encogió de hombros. ¿Crees que, dada la actitud del profesor hacia Harry realmente querría que le enseñara? En mi opinión, la reprimenda del profesor podría llevar a Harry a un colapso mental después de unas pocas clases, e incluso podría desarrollar una vena rebelde. La mirada de Dumbledore se ensombreció ligeramente. Este era, sin duda, un problema que no había considerado. Miró a Baug. Severus es el mago que mejor conozco en Oclumancia. A menos que puedas demostrar que eres más apto. Baug miró a su alrededor y sonrió. No hace falta que me pongas a prueba. Deberías haberle preguntado al sombrero seleccionador, ¿verdad? Dumbledore no habló. El silencio era la mejor respuesta. Desde el día en que Baug se puso el sombrero seleccionador y descubrió que éste podía ver que sabía Oclumancia, supo que Dumbledore lo descubriría algún día. A medida que su talento se hacía más evidente, Dumbledore acabaría investigándolo todo sobre él, sobre todo después de que mencionara los Horrocruxes. Todos tienen sus secretos, Albus, siempre y cuando esos secretos no afecten a los demás. Dicho esto, Baug sacó su varita. Santo patrón. Una luz blanca, que simbolizaba calor y luz, surgió, y un patronus translúcido surgió, elevándose y saltando por los aires. Dumbledore observaba en silencio, aparentemente impasible, pero solo quienes lo conocían sabían que en secreto respiraba aliviado. Sí, todos tenemos secretos, siempre y cuando no afecten a los demás. Después de un largo rato, por fin habló. Un patronus muy hermoso, Baug. Un patronus es posiblemente la evidencia más contundente de que un mago posee una mente normal y un sentido normal del bien y del mal. Aquellos corrompidos por la magia oscura, o los magos oscuros que la han usado durante mucho tiempo y albergan solo pensamientos extremadamente maliciosos, nunca pueden invocar un patronus. Porque sus corazones han perdido su pureza. Es por eso que Baug señaló por primera vez el encantamiento patronus. No solo porque es difícil de aprender, sino también porque es un muy buen indicador. Al menos Dumbledore se sentiría más cómodo viéndolo. Al salir de la oficina del director, Baug llevaba un gran libro, un viaje a través del pasado y el presente de la magia de la memoria. El título era bastante poético. El autor debe haber sido un Ravenclaw. De vuelta en Slytherin, Baug estaba ansioso por comenzar a leer. El libro detallaba la rama de la magia de la memoria, desde su historia y desarrollo hasta los hechizos modernos conocidos relacionados con la memoria. Además del encantamiento de olvido y la oclumancia que Baug ya conocía, y la legilimancia que quería aprender, también había encantamientos de falsa memoria, encantamientos oníricos, encantamientos de pesadilla, etc. También exploraban muchos hechizos relacionados con otras disciplinas que requerían memoria. Solo en alquimia, había objetos como el pensadero, los orbes de memoria, la creación de retratos y las plumas automáticas. Si bien no se proporcionaban métodos específicos de elaboración, las partes que requerían memoria estaban meticulosamente registradas. Incluso la transformación avanzada requiere memoria. El proceso de convertir un objeto inanimado en uno vivo, dándole vida, consiste esencialmente en inyectarle memoria, usando falsos recuerdos para simular un alma real.
Al leer esta sección sobre el uso de la magia de la memoria en la transformación avanzada, Vaughn volvió pensativo a la portada. Allí, el autor había escrito en cursiva: la memoria es el manto del alma. Al principio, pensó que este prefacio era simplemente el típico sentimentalismo pretencioso de Ravenclaw. El alma, el interés de Vaughn por el libro creció aún más. Al día siguiente, después de clase, cuando fue a casa del profesor Snape a investigar los ingredientes de las pociones, lo llevó consigo. Snape se quedó atónito al ver el libro. ¿De dónde sacaste este libro? ¿Ya tienes uno? ¿Por qué me lo pediste la última vez? Ah. ¿El libro de magia de memoria que prometiste darme durante el verano, es este? Me lo dio Dumbledore. El rostro de Snape era sombrío. Probablemente maldecía a Dumbledore en su corazón por su hipocresía. Vaughn ya había sospechado que la promesa de Snape de dárselo durante el verano probablemente era una forma de persuadir a Dumbledore. No le importó lo molesto que estaba Snape y dijo con una sonrisa: profesor, ¿no deberíamos cambiar los términos? El rostro de Snape se contrajo. La temporada de Quidditch se acerca, hablemos de ello después de que le ganes a Potter. Vaughn lo miró con recelo. Profesor, no estará intentando incumplir su promesa, ¿verdad? Tras ser observado por Vaughn durante 10 segundos, Snape no pudo soportarlo más y salió furioso, sacudiendo su túnica. ¿Cambiar los términos? Si seguían cambiándolos, tendría que enseñarle magia oscura a Vaughn. No podía aceptar algo así tan fácilmente. A Vaughn no le importaba. Estudiaba solo en el sótano, leyendo libros cuando se cansaba. Por desgracia, la magia de la memoria requería un objetivo para practicar. Sin embargo, su objetivo apareció pronto automáticamente. Y el objetivo estaba muy agradecido. Esa noche, Vaughn se encontró con Harry en la sala de los menesteres. Harry había recibido su carta y corrió a su encuentro en secreto. Al verlo, Harry repitió repetidamente: Vaughn, muchas gracias por ayudarme tan tarde. Si no fuera por ti, en tan solo un día, las ojeras de Harry se habían profundizado, casi igualando las del agotador entrenamiento de WoW del mes pasado. Parecía haber estado bastante asustado. Está bien, Harry. Somos amigos, y los amigos deben ayudarse mutuamente. Vaughn lo saludó con indiferencia y luego miró a Harry expectante. ¿Empezamos? ¿Tan pronto? Harry, con aspecto desconcertado, siguió las instrucciones de Vaughn y se sentó frente a él. Vaughn había hecho la sala de los menesteres más cómoda a propósito. Era un salón bastante lujoso, con sofás de cuero y alfombras de lana, suaves y afelpadas por doquier. Al fin y al cabo, la magia de la memoria no dañaba el ambiente, y un ambiente cómodo ayudaría a Harry a relajarse, facilitando así que Vaughn lanzara el hechizo. Por supuesto, Vaughn no admitiría que su propósito principal era practicar legilimancia. Vaughn se sentó erguido frente a Harry, sosteniendo un libro en una mano, hojeándolo mientras hablaba. Harry, antes de que comencemos oficialmente, necesito explicarte que aprender oclumancia es un proceso muy difícil. Para acelerar tu progreso y ayudarte a deshacerte de la influencia de la magia oscura lo antes posible, necesito usar legilimancia en ti durante todo el proceso. ¿Sabes qué es la legilimancia? Harry respondió sin comprender: solo escuché sobre este hechizo por primera vez esta mañana cuando lo mencionaste. Muy bien, Harry. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, quiero decir, respondiste muy bien. Vaughn asintió sin cambiar su expresión. En pocas palabras, significa que invada tus pensamientos y recuerdos, los manipulo, juego con ellos, y necesitas experimentar esa sensación con cuidado. No puedes tener miedo ni huir. Tienes que cooperar activamente, ¿entiendes? ¿Era esta realmente una explicación simple? Al escuchar palabras como manipular y jugar con, Harry comenzó a temblar. Si se explicara con detalle, ¿no habría aún más variantes? De repente, quiso decirle a Vaughn: ¿está bien si no lo aprendo? Obviamente, eso no funcionaría. Aunque no había sentido ninguna molestia en todo el día, la sola mención de magia oscura bastó para que Harry superara su miedo, así que finalmente se enderezó. Muy bien, vamos, Vaughn. Un blanco perfecto. Vaughn se elogió en secreto, levantando inmediatamente su varita y recitando el hechizo. El primer intento, como era de esperar, fracasó. Ni Vaughn ni Harry se sintieron decepcionados. Tras 2 fracasos más, Harry incluso respiró aliviado. Aunque pensaba que esto no era bueno, presentía que tal vez no jugarían con él hoy. Por desgracia, justo cuando pensaba esto, Vaughn lo consiguió. Sanguijuela de la mente.
La experiencia de los fracasos anteriores bastó para que Vaughn descubriera algunos patrones en el hechizo sanguijuela. Suficiente poder mágico, precisión en el lanzamiento y, lo más importante, emoción. Una fuerte emoción de querer invadir la mente de la otra persona y descubrir sus secretos. En el instante en que el hechizo tuvo éxito, Vaughn sintió una parte de su conciencia enredada con la magia, cayendo en un espacio viscoso e ilusorio. Innumerables volutas de niebla se arremolinaban ante sus ojos, proyectando vagamente imágenes, todas desde la perspectiva de Harry. Allí estaba Vaughn sentado frente a él, con la varita en alto. Harry caminando por los pasillos. La sala común de Gryffindor. Ron y Hermione caminando a su lado. Todos los recuerdos de Harry quedaron al descubierto ante sus ojos. Incluso su sueño, un sueño borroso, casi rosa, donde sostenía suavemente la mano de una chica. No. En el instante en que vio el sueño, un grito, aparentemente lejano, resonó de repente, sobresaltando a Vaughn. Levantó la vista y vio que el rostro de Harry se había sonrojado profundamente. Harry sospechó que lo habían engañado. Este pensamiento surgió en su mente después de varios días de práctica de oclumancia, durante los cuales Vaughn le había despojado de todos sus recuerdos, incluyendo sus sueños, pero aún no había progresado. Ron asintió con vehemencia. Escúchame, Harry, basándome en mis 11 años de acoso, Vaughn definitivamente te está usando como blanco para su práctica de magia. ¿Ayudaría a alguien por voluntad propia? Ja. ¡Qué risa! Entonces se rió 2 veces, y se le cayó un diente de verdad. Vaughn, al pasar, guardó su varita con indiferencia. Ron tuvo que correr al hospital de la escuela y beberse un vaso grande de medicina para que le volviera a crecer el diente. Hermione, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. Le preguntó a Harry con seriedad. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que esa idea es realmente tuya? Parecía una pregunta sin sentido, pero tenía todo el sentido. Harry se tapó la cara con las manos, sumido en el miedo a las artes oscuras y la reflexión filosófica. Tras un día de reflexión, esa noche, obedientemente, fue a la sala de los menesteres, con aspecto decidido, e hizo que Vaughn usara legeremancia con él. Comparado con su apenas perceptible progreso en oclumancia, la legeremancia de Vaughn le pareció a Harry que progresaba a la velocidad del rayo. Esto lo dejó algo abatido. En la segunda semana de noviembre, Harry, que había vuelto a la sala de los menesteres, le preguntó a Vaughn con desaliento. ¿Soy estúpido? Vaughn, inmerso en la alegría de aprender magia, preguntó con indiferencia. ¿Por qué piensas eso? Harry suspiró, pero movió los labios un par de veces antes de callarse, tendido en la alfombra como un pez salado, y suspiró. Vamos. Terminemos esto rápido. Vaughn. ... Solo entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Parecía haber arruinado por completo las posibilidades de Harry. ¿Cómo podía el objetivo rendirse por completo? Los hechizos de legeremancia, por supuesto, son más eficaces cuando el objetivo se resiste con fiereza. Vaughn hojeó los libros frenéticamente durante un rato, encontrando finalmente una solución. Harry, si cooperas conmigo, te lanzaré un encantamiento de dulces sueños después de la práctica. ¿Qué te parece? Preguntó Harry, inexpresivo. ¿Para qué es? Vaughn sonrió seductoramente. Te dará un dulce sueño, un sueño donde podrás tener todo lo que quieras, como querer ir de la mano con cierta chica. Harry se incorporó bruscamente, con el rostro enrojecido, tartamudeando. Ya dije que no es lo que quiero, que solo es un sueño, quizá. Al ver la sonrisa ambigua de Vaughn, la voz de Harry se apagó y, tras un momento, preguntó casi inaudiblemente. ¿De verdad es un dulce sueño? Vaughn asintió. Harry dudó. No es imposible, al menos un buen sueño me ayudará a dormir bien, ¿verdad? Al día siguiente, Vaughn vio con alegría un nuevo sueño en la memoria de Harry, todavía soñador y borroso, como teñido de rosa. Un niño pequeño caminaba al lado de una niña media cabeza más alta que él. Se veía increíblemente hermoso. La conciencia de Harry luchaba desesperadamente por recordar, pero a medida que Vaughn dominaba la legeremancia, le resultaba cada vez más difícil expulsarlo de su mente como al principio. Tras otro día de estudio, Harry, aún incapaz de resistirse, solo pudo reiterarle a regañadientes a Vaughn. Me prometiste que no le contarías a nadie mi sueño. No le importaba nada más. Durante sus años viviendo con los Dursley, sus recuerdos más vívidos eran del armario bajo las escaleras y del resto de Hogwarts. No te preocupes, me callaré. Solo después de recibir la garantía de Vaughn, Harry se sintió lo suficientemente tranquilo como para volver a descansar. Vaughn, abandonado en la sala de los menesteres, se llevó la varita a la sien y extrajo lentamente un hilo plateado.
Era su recuerdo, que contenía todo lo que había visto tras invadir la mente de Harry. Tarareando una melodía tranquila, Vaughn metió el hilo plateado en una pequeña botella vacía. Lo selló y lo llevó al despacho del director en el 8º piso. Oye, Albus, el amor recién nacido de Harry, ¿quieres verlo? No parezca que estamos espiando. Ah, un niño ya tiene un amor en ciernes, ¿de verdad? En el mundo de recuerdos manifestado en el pensadero, Dumbledore se secó el rabillo del ojo, emocionado. Pero los sueños siempre son fugaces. Las imágenes rosadas pasaron rápidamente, escenas fragmentadas, oscuras y opresivas de la impotencia del niño, sus 10 años en el número 4 de Privet Drive, desfilando ante ellos como un paisaje que se aleja tras la ventanilla de un tren. Después de un largo rato, Dumbledore suspiró. Tiene tan poca felicidad, sí, aparte de Hogwarts, muy poca. Estos son todos los puntos que he resumido estos últimos días. Vaughn agitó la mano, su manejo del pensadero se volvía cada vez más hábil. Una serie de volutas de humo, entrelazadas con recuerdos, se elevaban, flotando ante sus ojos y luego hacia el cielo. Densas, como una pantalla de vigilancia Muggle. Desde esta perspectiva, es evidente que la mayoría de los recuerdos de Harry son negativos y oscuros. El primer atisbo de luz en su vida fue el día en que Hagrid entregó su carta de aceptación. En su vida anterior, leyendo los libros originales, las descripciones de la infancia de Harry eran mínimas. El lenguaje, casi de cuento de hadas, no lograba transmitir adecuadamente la clase de vida que realmente llevaba un niño rechazado y odiado por toda su familia. Mirando a Harry, que llevaba ropa andrajosa y diminuta desde muy pequeño y solo podía vivir en un armario, Vaughn dijo con un dejo de sarcasmo. Deberías estar agradecido, Albus, de que Harry no se haya convertido en otro Tom. Es un milagro. Por favor, perdona las ansiedades de un anciano, suspiró Dumbledore. Lily, la madre de Harry, le dejó un hechizo protector con su vida, que requiere lazos de sangre para surtir efecto. También temo que si crece en el mundo mágico, escuchando a diario las alabanzas y alabanzas de los demás, se volverá adicto a la falsa gloria. Vaughn se mantuvo evasivo. Nadie sabe cómo terminarán las cosas antes de que sucedan. No estaba allí para defender a Harry. Repasando todos los puntos que había recopilado, dijo. Hasta ahora, no hay pruebas de que los recuerdos de Harry hayan sido manipulados. Parece que Tom realmente no notó la conexión entre él y Harry. No saques conclusiones precipitadas, Vaughn. Tom es un maestro de la magia de la memoria. Su especialidad solía ser infiltrarse en las mentes de los demás, enterrando su malicia en lo profundo de sus recuerdos, disfrazándola de insatisfacción o ira hacia la vida o hacia los demás, vinculándola y amplificándola constantemente, hasta que la maldad supera a la razón. Esas pobres almas ni siquiera se dan cuenta de que las ha retorcido y manipulado. Vaughn escuchó atentamente. Nunca fue arrogante. Sabía que Dumbledore tenía más experiencia que él, y sabía que sus propias habilidades de legeremancia aún eran bastante inmaduras. De acuerdo, estaré atento. Harry podía seguir siendo su objetivo por practicar magia. Esta es una muy buena noticia. La práctica de oclumancia de Harry continuó. Pero gracias al encantamiento onírico, su actitud se volvió mucho más positiva. Sus compañeros, sin embargo, no estaban del todo satisfechos. Cada noche, justo cuando dormían profundamente, la risa repentina e inexplicable de Harry los despertaba sobresaltados. Ron preguntó. ¿Qué clase de sueño maravilloso estaban teniendo, saltando y riendo así? Harry tartamudeó, alegando que estaba demasiado cansado y que había olvidado todo lo que había ocurrido en su sueño. En efecto, estaba muy cansado, asistiendo a clases durante el día y practicando oclumancia por la noche. Con la llegada de la temporada de Quidditch, Wood volvió a entrar en frenesí, aumentando el entrenamiento a 4 noches a la semana, 2 de ellas dedicadas al fin de semana. Lo único que Harry agradecía era que, desde su peligrosa experiencia juntos, Hermione había empezado a permitirles a él y a Ron copiarle la tarea. Aunque seguía instándolos a que la hicieran ellos mismos, su impaciencia siempre los obligaba a revelar las respuestas cuando fingían no entender. No se enfadaba hasta que planeaban copiarle los trabajos. ¿Son trolls? ¿Qué pensarán los profesores si ven 3 papeles idénticos? Harry y Ron fueron tímidamente a la biblioteca, frunciendo el ceño ante el requisito de un papel de 1,5 metros. A menudo se encontraban con Vaughn en la biblioteca. Era la envidia y el ídolo de todos los magos de primer año. Idolatrado por matar a un troll, envidiado por no tener que hacer deberes y poder leer otros libros en clase sin que los profesores interfirieran. Harry, al menos, envidiaba eso.
También notó que Vaughn participaba cada vez menos en el entrenamiento de Quidditch de Slytherin. Cuando se lo contó a Ward, su ceño fruncido finalmente se relajó un poco. Le dio una fuerte palmadita en el hombro a Harry. Vamos, Harry, el partido es el sábado, intenta ganarle a Slytherin. Así es, el partido de Gryffindor contra Slytherin era este sábado. Qué extraño es el tiempo. Si dices mediados de mes o una fecha específica, suele parecer lejano, pero en cuanto dices esta semana, la urgencia desaparece al instante. El día antes del partido, Harry se sentía cada vez más ansioso por quedarse en su dormitorio, así que llamó a sus amigos para dar un paseo por el patio y despejarse. Hacía frío, y Hermione los ayudó a conjurar una fogata y a esconderla en un frasco para calentarse antes de salir corriendo a estudiar con Vaughn. Los dos se acurrucaron en el frasco, mientras soplaba el viento frío, absortos en sus pensamientos en el patio. Ron empezó a explicarle a Harry sus conocimientos de Quidditch. Creo que tienes una ventaja sobre Vaughn. Verás, todos los famosos buscadores son delgados y pequeños, porque así es como pueden volar rápido y ágilmente. Vaughn es más alto y fuerte que tú. Añadió. Por desgracia, como son pequeños, los buscadores suelen ser derribados por los cazadores y golpeadores. El año pasado, el buscador de Inglaterra se rompió el brazo, oí el hueso. Harry sorbió por la nariz, arrepintiéndose de repente de haber escuchado a Ron. Había visto a los miembros del equipo de Slytherin. Todos eran grandes y corpulentos. Durante todo el día, la imagen de sí mismo siendo golpeado repetidamente por ellos y cayendo del cielo no dejaba de cruzar por su mente. Así que esa noche, le pidió específicamente a Vaughn que le lanzara el encantamiento de los dulces sueños, preferiblemente con uno fuerte. Vaughn le recordó. Harry, el encantamiento de los dulces sueños solo te da dulces sueños, no tiene un efecto calmante. Harry, que solo buscaba consuelo psicológico, no siguió su consejo. Aunque serían rivales al día siguiente, jugando uno contra el otro en el campo de Quidditch, eso no afectó su relación. Harry ahora confiaba plenamente en Vaughn, y cuando se separaron esa noche, le dijo solemnemente. Buena suerte mañana, primero la amistad, después la competición. Tú también, sonrió Vaughn. Esta relación tanto de rivalidad como de amistad, de competencia y de cooperación parecía la de los adultos, dándole a Harry la ilusión de que había madurado y de que su pensamiento había evolucionado. Entonces, esa noche, no pudo dormir. Resultó que realmente quería ganar. Quería vencer a Vaughn, su amigo, que lo superaba en todo. También demostró que el encantamiento de los dulces sueños no tenía ningún efecto calmante. Permaneció despierto hasta el amanecer. El día siguiente en Hogwarts fue soleado y frío, un tiempo perfecto para un partido de Quidditch. Pero el humor de Harry no era nada bueno. Come algo, Harry, te ves fatal. No quiero comer, le instó Hermione. Al menos come un bocado, estarás volando por ahí en un rato. Sus palabras solo hicieron que el rostro de Harry palideciera de ansiedad, y sintió una oleada de náuseas al mirar el desayuno en la mesa. Los jóvenes magos a su alrededor comentaban con entusiasmo el partido de hoy, pues había muchas cosas en las que centrarse. La relación de amor-odio entre Gryffindor y Slytherin, y el hecho de que los buscadores de ambos equipos fueran figuras reconocidas. Todos los que pasaban animaban a Harry. Los gemelos incluso le dieron a escondidas una galleta con pepitas de chocolate, que él no quería, pero se la dieron a Ron al llegar. Ron también le aconsejó. Harry, necesitas conservar tus energías. Los buscadores son alguien de quien todos los equipos desconfían. Necesitas resistencia para competir con ellos. Mientras hablaba, le dio un mordisco a la galleta. No está mal. ¿Dónde la has conseguido? Fred y George me la dieron. Entonces, Harry vio que la expresión de Ron se congelaba al instante. 2 segundos después, un fuerte estallido. Ron se transformó en un canario gigante, sobresaltando a todos. Los gemelos saltaron de alegría en la distancia. Una creación perfecta, Fred. Sí, George, galletas de canario, orgullosamente presentadas por Trucos Mágicos Weasley. El canario gigante los miró con incredulidad en sus ojitos, y pronto empezó a perder las plumas. Cuando todas las plumas desaparecieron, Ron recuperó su forma original. Les gritó a los gemelos. Traidores, le dieron a Harry las galletas de la broma. No, pequeño Ronnie, sabemos que Harry no puede comer, seguro que te trae algo. Sí, Fred, plan perfecto. Sí. Los gemelos chocaron los 5 en celebración. Aunque no era del todo apropiado decirlo así, ver a Ron siendo víctima de otra broma de sus hermanos hizo que Harry se sintiera mucho mejor.
Antes de salir al campo, por fin consiguió beber un tazón de jugo de calabaza y comer un pastel. En el vestuario del equipo, después de ponerse su uniforme rojo, Harry se giró y vio a Ron acurrucado junto a la puerta, mirándolo con envidia. Harry se sintió extraño. Ron, ¿dónde está Hermione? Fue a buscar a Vaughn, HMPH. Ella también es una traidora. Vestuario del equipo de Slytherin. El uniforme de Slytherin era una capa verde oscuro con ribetes plateados y piel de serpiente bordada en plata. Aparte del color, que no le gustó a Vaughn, el estilo seguía siendo bastante genial. Hermione, con un libro en la mano, chocó el puño con Vaughn y le dijo con los ojos brillantes: Vaughn, buena suerte. Gracias, Hermione. Vaughn le revolvió el pelo, y la chica se sonrojó y salió corriendo. Cuando se giró, los demás miembros del equipo apartaron la mirada rápidamente, fingiendo no haber visto nada. ¿Qué hacen ahí parados? Prepárense para subir al escenario. Sí, señor. El cielo estaba despejado, con nubes blancas y esponjosas que se deslizaban lentamente. El campo de Quidditch, habitualmente tranquilo, estaba abarrotado hoy. Las gradas de las 4 casas estaban llenas de cabecitas peludas. Cuando Vaughn y sus compañeros entraron al campo, una ovación atronadora estalló desde Slytherin. Varios alumnos de último año conjuraron un fuego artificial serpenteante, que silbó y se arremolinó en el aire. Muchos estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw también portaban pancartas bordadas con las palabras Vaughn ganará, en grandes y brillantes letras doradas. Vaughn vio a Cedric y a varias de sus chicas Ravenclaw más conocidas a lo lejos, sonriendo y saludando, lo que provocó otra oleada de vítores. Hola a todos, soy Lee Jordan y hoy seré el comentarista. Nuestra querida profesora McGonagall estará supervisando. Ahora, en el campo está el equipo de Slytherin. Mira, Vaughn Weasley, este guapo está volviendo locas a las brujitas, ejem. Disculpe, profesor, el siguiente es el equipo de Gryffindor. Después de que los dos equipos entrarán al campo por turnos, la árbitra, Madame Och, de pie en el centro del campo, caminó entre los dos equipos con su escoba voladora. Espero que todos jueguen limpio, honesto y con deportividad. Madame Och miró al equipo de Slytherin. Flint sonrió, mostrando sus dientes de conejo en una sonrisa tonta. Madame Och se dio la vuelta rápidamente y comenzó a explicar los tabúes. Vaughn miró a Harry frente a él, parpadeó, y Harry le devolvió una sonrisa bastante desafiante. Pobre niño, no tienes ni idea de lo que estás a punto de experimentar. Muy bien, todos, por favor, suban a sus escobas voladoras. Madame Och sacó su silbato plateado y, con un silbido, 15 escobas voladoras se elevaron por los aires. El partido comenzó. La Quaffle roja se elevó en el aire y ambos equipos inmediatamente comenzaron a luchar por ella. El comentario de Lee Jordan se amplificaba por todo el estadio gracias al micrófono encantado. Ahora vemos que el partido ha comenzado, la pelea es feroz, ¿qué veo? Harry no participa en el ataque del equipo, vuela aún más alto. Oliver Wood parece tener una táctica a su medida, lo que le da una mejor vista. Por el contrario, Vaughn, de los Weasley, está interfiriendo con sus hermanos, Fred y George, los adelanta como un rayo. Oh, no. Fred intentó pasarle la Quaffle a Vaughn, pero Vaughn lo condujo hacia la ruta de ataque de Angelina Jensen, que era la que estaba más cerca de la Quaffle, y el Slytherin la atrapó. ¡Qué despreciable, Jordan! Perdón, profesor, quiero decir, qué táctica tan brillante. Vaughn está aprovechando al máximo su ventaja de velocidad. Oh, gol. Slytherin 10-0. Una ráfaga de viento entró, su túnica ondeando, y Vaughn, con gafas cortavientos, se giró y les mostró un dedo a los gemelos. Los gemelos estaban muy molestos. Harry observaba ansioso desde lo alto, su equipo perdía desde el principio, con el corazón latiendo de impaciencia, pero no vio ninguna luz dorada. Quería bajar y ayudar, participar en el ataque o la defensa del equipo como Vaughn. Pero Wood le indicó con un gesto que ejecutara las tácticas. Era demasiado delgado y pequeño para competir. Vaughn seguía corriendo entre la multitud. Con los pies sobre las escobas, se agachó y se levantó, con su capa ondeando tras él, mientras pasaba rápidamente a Angelina, la cazadora de Gryffindor. Una Bludger negra fue atraída hacia él, acelerando para derribarlo, pero la esquivó ágilmente. Angelina, siguiéndola, tuvo que detener su ataque de nuevo para evitar la Bludger, por temor a que la alcanzara. Se giró y les gritó a los gemelos. ¿Qué hacen? Disparen esa maldita Bludger. Qué lástima, o sea, qué bien.
Baugn ha desbaratado por completo la formación de Gryffindor con la Bluger, la Snitch dorada sigue sin aparecer, Harry sigue observando, Gryffindor no puede competir en absoluto. ¿De verdad funciona la táctica de War? Nadie sabía la respuesta. Baugn llevó la Nimbus 2000 al límite, convirtiéndola prácticamente en su juguete, jugando con ella en vano, causándole enormes problemas a Gryffindor. Pronto, Slytherin iba ganando 90-20. Harry se sentía cada vez más nervioso en el aire. Vio un destello dorado varias veces, pero fue fugaz y no pudo discernir su trayectoria. Finalmente, tras volver a ver el destello dorado, Harry no pudo resistirse más. Se apartó del mango y se abalanzó. Su movimiento fue inmediatamente detectado por Baugn, que estaba distraído y lo observaba atentamente. Baugn señaló a Flint y Derian Polsey desde la distancia. La voz de Lee Jordan también gritaba. ¿Qué? Harry vio la Snitch dorada. Se abalanza sobre él, ¿oh, no? Flint y Polsey han roto su formación de ataque, ¿qué planean hacer? ¡Cielos! Aceleran hacia Harry, esos dos despreciables, desvergonzados, viles. Jordan. Lo siento, profesor, por suerte no intentaron golpear a Harry, pero Harry fue detenido. Falta. Es una falta. En las gradas de Gryffindor, Dean Thomas rugió emocionado, gritándole a Madame Och. Sáquenles una tarjeta roja, sáquenlos. Dean, esto no es fútbol, en Quidditch es una falta válida, dijo Seamus Finnegan sin palabras. Pero los leones de Gryffindor seguían preocupados por Harry, porque el monstruosamente fuerte Flint y el imponente Polsey le bloqueaban el paso. Se rozaban a su alrededor, interfiriendo con su escoba. Sin duda, los Slytherin sabían hacer malabarismos. Fingían ir demasiado rápido, chocando con la cola de la escoba de Harry para evitar que acelerara. Oh, pobre Harry, parece una marioneta suspendida en el aire, abofeteada por dos gorilas, maldita sea. ¿Dónde está el árbitro? El árbitro. La cola de la escoba de Flint le dio en la cara a Harry, ¿no lo viste? Esta vez, la profesora McGonagall, inusualmente, no detuvo a Lee Jordan. Era evidente que las acciones cada vez más desmesuradas de Flint la estaban enfadando. Por desgracia, el árbitro no había visto ese último momento. Estaba concentrada en la nueva ronda de Quaffle. Harry sintió un dolor agudo en la cara. Sus gafas casi se le caen, lo que lo enfureció, pero no pudo contraatacar. La fuerza física de dos estudiantes de sexto año superaba claramente sus capacidades. Fred y George intentaron ayudarlo, pero Baugn los bloqueó de nuevo. Siempre conseguía alejar la Quaffle con astucia y luego usaba su agilidad para esquivar cada ataque, dejando a los gemelos aturdidos y confundidos por las Quaffles voladoras. Ron observaba la intensa batalla que se desarrollaba arriba, con los puños apretados. Para su vergüenza, no sabía a quién animar, y Hermione, que no estaba lejos de él, se encontraba en la misma situación. Al ver que Harry casi caía de nuevo, y que Fred por fin lograba liberarse de Baugn y correr a rescatarlo, los dos respiraron aliviados. Ron, furioso, dijo. Baugn es horrible. ¿Intenta matar a Harry? Antes de que Hermione pudiera replicar, una voz fuerte a sus espaldas dijo. Baugn no es el capitán. Solo está usando tácticas. Hagrid. ¿Cuándo llegaste? Ah, acabo de llegar. ¿Te gustaría probar algunos de los pasteles de roca que traje? Habiendo estado a punto de romperse los dientes al probarlos una vez, los dos declinaron cortésmente.